SER Podcast. Yago, sin perder tiempo, qué racha la Real. Hola Dani, ¿qué tal? Increíble. Muy buenas. Sí, una racha increíble. Lleva 10 partidos de forma consecutiva entre Copa y Liga sin perder y se ha puesto ahora mismo a 3 puntitos de los puestos europeos, cuando hace no tanto tiempo estaba más flirteando con la parte de abajo por alejarse de la zona peligrosa de la clasificación que metido arriba y dejando muy buenas sensaciones. Además, creo que antes del momento más importante para la Real esta temporada, que son las semifinales de Copa. ¿Qué te parece? El miércoles jaleo, ¿eh? ¿Qué te Jaleito, parece? Sí, pues sí. jaleito bueno. Hay que celebrar que ambos están en semifinales. Además que viene el tema calentito con cuentas pendientes de la Liga, con todo lo que sucedió. Se llevan bien, mucha rivalidad deportiva, buen rollo entre las aficiones y a jugar, punto. Está en Anoeta Unai Cantero con protagonista. Hola Unai, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gabón, chicos? Pues sí, nada, es empezar este último tramo de carrusel y tenemos protagonista, gran protagonista, ya más tirado a la banda, no sé si lo han reconvertido o no, pero se ha pegado una paliza de correr increíble. Pablo Marín, Gabón. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cansado? ¿Emocionado? ¿Victoria? ¿Pensando en lo del miércoles? Son muchas cosas, Pablo? Sí, la verdad que muy contento. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero creo que el equipo ha estado muy bien, ha hecho un partido, pues eso, de equipo, que es muy importante y bueno, hemos conseguido una victoria que nos hace muy felices. Yago, ya te escucha, Pablo Marín. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas felicidades, ¿eh? Le ha faltado a la noche redondearlo con el gol que te han anulado, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, bueno, ha sido una pena, pero bueno, cosas del fútbol y bueno, seguiremos trabajando a ver si puede llegar alguno más. Gran partido de la Real Sociedad, gran momento. Estáis en el mejor momento de la temporada, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que bueno, el equipo tiene una energía muy positiva, creo que estamos en buena dinámica y haciendo las cosas muy bien y bueno, esperemos que la cosa siga así, estamos trabajando para ello, así que a seguir. ¿Qué os ha dado Matarazzo? Bueno, pues nos ha traído una energía diferente, creo que la manera de trabajar pues la estamos acogiendo muy bien, le estamos entendiendo todo lo que nos intenta transmitir y bueno, estamos consiguiendo los resultados que queríamos y bueno, muy felices por ello. Si te dicen hace 2 meses, mes y medio largo, que vais a estar ahora mismo atrás de Europa, tú dices, venga, se tienen que dar muy bien las cosas, como se están dando. Bueno, sí, pero bueno, al final el fútbol es así, es impredecible, nunca sabes lo que va a pasar y bueno, hemos aprovechado esta ola y esperemos continuar con ella. Y cómo está Noeta, cómo se nota que está enchufado de nuevo con vosotros, una barbaridad el ambiente, ¿eh? Sí, la verdad que sí, una maravilla ganar aquí y regalarles victorias a la afición, que el día siguiente salgas a la calle y la gente esté contenta, bueno, eso creo que no tiene precio. Y hablando de momento, ¿cómo está Remiro? Mira que se empezó a decir, no, bueno, a lo mejor si entra Joan García en la selección puede salir Remiro. Ha dicho Remiro, ¿cómo? Digo, perdona, que ahora vengo. ¿En qué momento está el tío, Bueno, yo creo que él siempre ha estado centrado en lo suyo, es un portero increíble y bueno, y lo está demostrando, tenemos plena confianza en él como siempre y me alegro mucho por él. ¿Y el miércoles qué? Pues partidazo, con muchas ganas, la verdad. Con muchas ganas y encima con el derbi de Liga muy cercano, ¿eh? Sí, fue hace poco y bueno, pero bueno, ya está pasado, lo importante es lo que viene ahora y a por ello vamos a ir. ¿Uno se acuerda de ese partido de Liga y todo lo que sucedió antes de la Copa o dice, nada, esto punto y final y nos vamos a otra historia? Yo soy de centrarme en lo que viene y eso, y dejar el pasado atrás y concentrado. Pablo Marín, enhorabuena por el momento de la Real Sociedad y suerte en lo que viene por delante. Un abrazo. Muchísimas gracias. Yago, que quería preguntarle una cosa rápida, si no te importa. Claro. Hay un cántico que se ha hecho un poco viral y es aquello de por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla o Ríos Carson. A ti eso te molará, Pablo? Sí, la vi ayer en alguna red social y me reí un poco, pero bueno, ojalá. Se la habéis cantado, ¿no? Ya. Seguro que alguno está cantando la hora ahí dentro, sí. Pues ahí está Pablo Marín, Millasker. Sí. El casco. Ese es el cántico que se está poniendo de moda a los aficionados de la Real Sociedad, y que están buscando ese pase a partir del miércoles para la final de Copa, ¿no? Sí, ahora hay un mantra, ya sabes, ¿no? Aquello de esa final sin público en la Copa del Rey en 2021, esas 2 semifinales, primero contra el Mallorca en penaltis, luego el año pasado contra el Real Madrid, ¿no? Es como que parece que el fútbol le debe algo a la Real y ojalá pues pueda ser este año, ¿no? El que llegue a la Cartuja y que la Cartuja se tiña de Churi Urdin. De zona mixta con protagonista de la Real Sociedad, rueda de prensa de Sarabia, técnico del Elche. Porque nos está costando ganar, porque no es suficiente con lo que estamos haciendo, porque ese gol también al final pues te hace daño, pero bueno, es momento sigue siendo momento de mirar para adentro, de ser exigentes cada uno consigo mismo, de que
todos nosotros podamos subir el nivel y bueno, y de saber manejar al margen de cosas del juego, que creo que hacemos muchas cosas bien, pues otros detalles que nos está costando muchos puntos, ¿no? Creo que hemos jugado con personalidad, creo que hemos estado en el partido, creo que les hemos comprometido. Son un gran equipo, no hay ninguna duda que hay años luz de diferencia entre la Real Sociedad y el Elche Club de Fútbol a día de hoy. Hoy hemos estado entrenando en Zubieta y bueno, es que la sensación es que hay muchos equipos que compiten con los bazocas, con los tanques, con no sé qué, y nosotros pues en nuestra humildad pues vamos con tirachinas, y aún así este deporte tan maravilloso te permite competir de tú a tú, te permite ganar partidos, te permite y nos va a permitir pelear el próximo día y pelear el siguiente y el siguiente, y desde esa humildad y desde esas dificultades, esas limitaciones, pues querer ser mejores, porque tenemos muchísimo deseo de seguir en esta liga, porque tenemos muchísimo deseo de seguir construyendo un Elche más sólido y que pueda estar durante muchos años en Primera División. Eder Sarabia, el técnico del Elche, analizando el partido y reconociendo que la Real ha sido mejor en el día de hoy. José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Estoy completamente de acuerdo con Eder Sarabia. Hoy ha sido mejor la Real y por eso ha ganado. Sí, yo creo que se han manifestado claramente las dinámicas que vienen esgrimiendo en la Liga los dos equipos. El Elche, que no ha ganado desde el parón navideño, fíjate que se iba de vacaciones tras meterle 4 al Rayo y en un momento de subidón, pero luego después de las vacaciones de Navidad no hay manera, y en cambio la Real, sobre todo desde que ha llegado Matarazzo, es un equipo al que le sale todo. Los partidos complicados los gana, los partidos en los que necesita un pelín de suerte los gana, y hoy yo creo que ha hecho méritos suficientes para resolver ante un Elche pues que con el 2-1 al filo del descanso pues le puso emoción, pero en la segunda mitad evidentemente yo creo que la Real ha sido superior, y sobre todo ha habido una jugada clave, ¿no? Ese segundo gol de la Real Sociedad, ese error de Martín Neto echando la pelota atrás, regalándosela prácticamente a Oyarzabal, que ha conseguido el 2-0, así que muy contenta la Real, la gente está aquí encantada, el equipo que lleva una racha espectacular, y el Elche, cuidado, que está solo 2 puntos por encima de la salvación y ya puede espabilar, porque al final le puede pasar lo que todo el mundo preveía, ¿no? Que la primera vuelta ha sido muy buena, pero en la segunda puede pagar ese desgaste. Marcó el 1-0 Susic, el 2-0 Oyarzábal, recortado distancias Andrés Silva para el Elche, y Óscarson hacía el 3-1 definitivo. La Real octava, 31 puntos a 3 de Europa, a la espera de lo que pase en el resto de partidos del fin de semana, y como decía Torna, el Elche decimotercero, 24 puntos, 2 por encima del descenso, pero la verdad es que hay abajo como 8 o 9 equipos metidos en 2 o 3 puntos que o algunos espabilan o lo van a pasar mal de aquí a final de temporada. Cerramos en Anoeta, le ganó la Real al Elche. Gracias, Torna, Unai. Un abrazo a los dos. Venga, un abrazo, hasta luego. Las 11:40. Antes de ir con lo que tenemos mañana y de analizar el partido del Barça, tenemos que hablar de la selección española de fútbol, que se ha proclamado campeona de Europa después de ganarle a Portugal. Rompe una racha de 4 derrotas consecutivas en torneos importantes contra Portugal y vuelve a lograr el título 10 años después. Tony López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iago de Vega? Muy buenas noches. Creo que nos está escuchando un campeón de Europa, ¿no? Sí. Ya lo tuvimos ayer y dijimos, mañana vamos a ser campeones, Somos campeones de Europa, Iago. 5-3 en la final a Portugal y metiendo nuestro protagonista de ayer y de hoy, Adolfo, el quinto gol. Que tenía cuentas pendientes. Sí. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. ¿Dónde te pillamos ahora mismo? En el bus de camino al hotel. La noche va a ser larga, me parece a mí, ¿no? La noche va a ser larga, sí, larga, porque lo merece esta ocasión. Lo que ha hecho esta selección ha sido para quitarse el sombrero una vez más. Un campeonato espectacular y merecemos celebrarlo porque esto es muy difícil, hemos estado muchos años sin ganar y hemos vuelto a conseguirlo y es dificilísimo. Ayer hablábamos contigo y nos decías, hay espinita clavada, hay ganas de revancha, de vendetta, vienen de ganarlos las 4 últimas veces, había ganas, ¿no? Había muchísimas ganas. Creo que lo hemos demostrado durante todo el partido que hemos querido ir a por el partido desde el primer momento, a ganar la final. Es verdad que hemos tenido momentos en los que no hemos estado tan bien, pero
delante teníamos a Portugal y es una final, pero al final el equipo da la cara en todo momento y espectacular, espectacular. Pégate el teléfono si puedes un poquito al oído para escuchar la narración del partido. Mira, escucha. 13 segundos para el final. Portugal 3, España 4 con el hat-trick de Antonio Pérez, con el gol de José Antonio Raya. Va Antonio Pérez por la banda izquierda, puede ser el quinto. El balón es para Adolfo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se lo merece más que nadie, Adolfo. Así lo hemos contado en Carrusel. Adolfo, ¿qué te parece? Espectacular, los pelos de punta. En ese mismo momento estaba llorando, y me han saltado las lágrimas en el mismo gol. De saber que ya estaba, que estábamos más cerca, que lo hemos conseguido, y espectacular, se me ponen los pelos de punta. Muchísimas gracias. 10 años después, lo estábamos buscando. Es cierto que los últimos resultados no habían sido buenos, pero por fin, ¿no? Había muchísimas ganas y hace mucho tiempo y ahora hay que celebrarlo y aprovechar el momento. Oye, lo de Antonio Pérez, ¿qué? Hat-trick en una final de Europa. Tú lo conoces bien del Barça, de la selección. 3 goles en una final. Es un espectáculo como jugador, como persona. Va a marcar mucho la historia del fútbol sala porque es un jugador espectacular. Es para quitarse el sombrero. Un orgullo tenerlo como compañero en el Barça. A ver, ¿cómo suena ese bus? Ahí estamos. Sí, señor. ¿Quién es el que lleva ahí? ¿Quién es el jefe de la celebración? Todos, ¿no? Y ahora cuando lleguemos al hotel más. Adolfo, enhorabuena. Manda un abrazo muy fuerte a todo el equipo. Disfrútalo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo grande. Adolfo, jugador de la selección española de fútbol sala, campeona de Europa después de derrotar hoy 5-3 a la gran favorita, Portugal. Había muchas cuentas pendientes. Las 4 últimas veces que nos habíamos encontrado nos había eliminado Portugal. Lo que está haciendo España es histórico. Ha logrado 8 de 13 Eurocopas, sí. Pero Tony, había muchas ganas de ver a España otra vez ganando en una competición de fútbol sala. Sobre todo porque el último Mundial dolió mucho caer eliminados contra Venezuela, una selección a priori, bueno, sin a priori, una selección menor, caer eliminados en octavos dolió muchísimo. El cambio de seleccionador ha sido clave, de Fede Vidal a Jesús Velasco. Una selección muy joven, lo que es una buena noticia, con Antonio Pérez, con Mellado. Veremos cómo llega Adolfo, porque ya tiene 32 años, pero 32 años, te lo digo yo que los tengo en muy buenas cifras, así que seguro que llega bien. Es mejor que tú. Ya te lo digo. Al próximo Mundial, así que la esperanza puesta eso, en el próximo Mundial, dentro de un par de añitos, en llegar a este nivel, incluso un poquito superior, porque estos jugadores van a crecer, van a madurar y se va a ver una mejor España, seguro. Enhorabuena a la selección española de fútbol sala, campeona de Europa. Gracias, Tony. Chao. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Duele más una mentira. Pues lo dicho, vamos a analizar el resto de partidos que nos ha dejado el día, pero es que hemos tenido 2, porque ya sabéis que se han suspendido 3 partidos en el día de hoy. El previsto entre el Rayo Vallecano y el Oviedo a las 2 de la tarde. Lo suspendía la Liga antes de que se iniciase el partido por el mal estado del terreno de juego. Luego vamos a analizar todo lo que ha sucedido, porque ha traído cola lo que ha sucedido. A las 6:30 estaba previsto el Sevilla-Girona por alerta naranja. Se ha tenido que suspender también el partido, que se ha aplazado a priori, si no pasa nada raro, mañana a las 4:15. Y también en segunda división se ha aplazado el Cádiz-Almería, que estaba previsto para las 9 de la noche. También se disputará por cuestiones meteorológicas mañana en principio a las 4:15. El que sí se ha disputado es el partido del Barcelona, que ha derrotado, yo creo que con un mal primer tiempo y con un mejor segundo tiempo, en su partido al Mallorca. Nirsola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Iago Borges? ¿Cómo estás? Son 3 puntos importantes para el Barça. Es cierto que el primer tiempo no ha sido bueno, pero luego en el segundo muy superior el Barcelona, que no ha tenido problemas de llevarse el partido, ¿eh? Sí, para nada. De hecho, es un guión que le ha pasado varias veces al Barça esta temporada. No ha estado para nada bien en el primer tiempo. De hecho, en el único tiro a puerta que ha hecho hasta el 44, se ha adelantado con el gol de Lewandowski, una acción rara dentro del área. Pero bueno, es verdad que seguramente no se puede brillar siempre. Ha acabado ganando 3-0 ante el Mallorca. Amplía la distancia hasta 4 puntos respecto al Madrid. Son, desde que se perdió en Stamford Bridge y Flick prometió un mejor Barça, 16 victorias de 18 partidos. Hansi Flick, en rueda de prensa, reconocía que el primer tiempo de los suyos no había estado para nada bien.
No estoy feliz con la primera parte y los jugadores tampoco. No hemos jugado a nuestro nivel ni de forma dinámica y el juego de pases fue lento. Pero al final conseguimos los 3 puntos. 3 goles más, portería imbatida y fue un buen día para nosotros. En el segundo tiempo ha marcado Lamine, también Marc Bernal. Por cierto, Lamine, 5 partidos consecutivos marcando goles, sí. Lleva ya 10 en Liga, Iago, 15 en total, a tan solo 3 de los 18 que marcó la temporada pasada en todas las competiciones. Y Flick, después del partido, hablaba así de la joya de la Masía. Tenemos que gestionar los minutos de Lamine. Sé que en ese momento él estaba disfrutando jugando al fútbol, pero en la primera parte tampoco ha estado a su máximo nivel. Pero en la segunda se ha vaciado, ha marcado gol, así que es fantástico. Le he preguntado si quería que lo cambiase y me ha dicho que de acuerdo. Gol de Marc Bernal, el primero que ha marcado con la camiseta del Barça, lo ha celebrado mucho tanto él como el vestuario, y también debut de Tommy Márquez, centrocampista, el 10º canterano que debuta en el año y medio que lleva Flick al comando del Barça. Abrimos tiempo de Sanedrín. Jordi Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Julio Pulido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Y Fran Guaita, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jordi, ¿qué te ha parecido el Barça hoy? Bueno, pues oye, que al final el calendario viene tan cargado y es tan extenuante, y ahora viene el partido contra la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, etcétera, 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 que van a jugar 70 partidos estos futbolistas, y bueno, habrá días para brillar y días para sacar adelante los partidos y hacer los deberes. Yo lo que ha hecho el Barça es hacer los deberes, y lo ha hecho desde 3 puntos de vista. Desde la calidad de Lewandowski, desde la calidad de Lamine y desde la calidad del recorte magnífico propio de un delantero centro fino como es Marc Bernal. Por lo demás, 9 canteranos para un partido de élite, o sea que sin más, 3 puntos, buchaca, 4 puntos en relación al líder, e irse a dormir, pero bueno, sin comer bocadillos de calamares, con tranquilidad, con un día en la oficina, por decirlo así, sacar adelante el partido que tenía su complejidad. Bocadillos de calamares. Sí, bueno, son mis cosas. Está muy castizo hoy Jordi. Oye, Bueno, yo creo que la mejor noticia para el Barça, y no solo tiene que ver con hoy, le pasó el día del Alavés, le pasó el día del Español, le pasó incluso el día del Atlético de Madrid, es que sin jugar demasiado bien, es que sin ser un equipo brillante, porque yo creo que es bastante menos brillante que la temporada pasada, sigue teniendo la pegada, sigue teniendo, como decía Jordi, jugadores diferenciales, y con eso, oye, que no es poco, le da para ganar los partidos. Tú hoy ves el resultado, ves la crónica de 3-0 y dices, joder, pues menudo festival, ha tenido que pasarle por encima al Mallorca. Bueno, pues yo creo sinceramente, o por lo menos el partido que he visto yo, muy lejos de haberle pasado por encima al Mallorca. Pero bueno, esto se trata de ganar, de sumar. Como digo, no es la primera vez ni la segunda que saca partidos adelante así el Barça, y yo creo que esa es la mejor noticia y a lo que mejor se puede agarrar, mientras que no aparezca pues esa finura o ese mejor fútbol que tuvo la temporada pasada. Bueno, 16 victorias desde la derrota ante el Chelsea son muchas victorias, o sea que se ha perdido desde la racha solo lo cortó la Real Sociedad, que ganó una 9. Efectivamente. Sí, es verdad que no termina de hacer un partido completo, sin errores, sin que le hagan ocasiones de gol, brillante de principio a fin, es verdad, pero es que este equipo tiene un arma tan poderosa arriba que todo es mucho más fácil con esa delantera y con esa pegada, ¿no? Con este nivel, que no es un nivel 100% brillante, es que a este equipo le va a dar para ganar el 90% de los partidos que juegue. Yo sigo teniendo la duda, que no es cuestión de estar todos los fines de semana comentándola de cuando lleguen los partidos importantes que va a pasar, pero la apunto una vez más porque sigo con esa duda, aunque hoy no es el rival que tenía, con todo el respeto hacia el Mallorca, pero yo sigo teniendo esa duda, y creo que hay que destacar que todo esto lo está haciendo ahora sin Pedri, que me parece importante destacarlo, hoy sin Rafinha, que también es importante destacarlo, y con la recuperación ya evidente de una pieza fundamental para el Barça, que es Lamine Yamal. O sea, se está acercando a la versión Prime que tuvo hace unos meses, y eso es una muy buena noticia para el Barça, y hace que este equipo vaya a ser muy competitivo, si ya lo era, vaya a ser mucho más competitivo en el momento fundamental de la temporada. Si a eso se suman otros jugadores como es
goles, hoy la irrupción de Bernal, que ha hecho un gol increíble y que tiene una pinta extraordinaria de futuro, pues este equipo tiene muy buena pinta en el momento fundamental de la temporada. Insisto, sin hacer un partido brillante de principio a fin, con esas dudas que yo sigo teniendo cuando se enfrenta a los grandes, pero llega en un muy buen estado de forma al momento culminante de la temporada. Guaita. Muy fiable y además ha nombrado Pulido a Rafinha y a Pedri. Hoy tampoco estaba De Jong, que ha descansado, lo ha dosificado Flick. A mí me da la impresión de que es un equipo que sabe dosificarse y que hay momentos en los partidos que pisa acelerador y encuentra su mejor fútbol. Son demasiadas veces un partido similar, ¿no? Empezando frío, con una primera parte con pocas llegadas. Hoy antes del gol de Lewandowski ha generado muy poco el Barça, pero es un equipo que cuando decide acelerar y encontrar más velocidades, muy pocos equipos le aguantan. Yo creo que la Liga depende esencialmente de que el Barça quiera. Si el Barça quiere, tengo la impresión de que puede. Yo también tengo la impresión, un poco aquí comparto lo que dice Guaita, el hecho de decir, hay muchas veces que no necesita el hacer un gran partido, el hacer un gran fútbol, sino sabe controlar los esfuerzos, sabe controlar el partido. Cuando tiene que apretar, es cierto que la gente de arriba está de dulce y que hace muchos goles el Barça, que también es cierto que le hacen muchas ocasiones, pero que este tipo de partidos como el de hoy, que también estoy de acuerdo con Pulido, cuando vengan curvas, cuando lleguen los grandes de Europa, veremos qué Barça nos encontramos, pero Jordi, yo veo un Barça fiable, las cosas como son, dejando alguna sombra, pero lo veo fiable. Sí, es verdad lo que dice Pulido, y esto es como una inquietud que recorre al barcelonismo, que es la fragilidad que en partidos gordos el Barça ha demostrado atrás, ¿no? Bueno, pues la defensa del Barça es la que es, difícilmente va a mejorar mucho, difícilmente esta defensa va a hacer un salto de crecimiento, es la defensa que es. No estamos hablando de una defensa integrada por Piqué, por Puyol, por Alves, por Alba, entiéndeme lo que te digo, estamos hablando de una defensa con gente tremendamente joven. Van a mejorar puntualmente, un día podemos mejorar Balde, Koundé, etcétera, pero lo que tiene que hacer el Barça es compensar ese punto de fragilidad atrás, compensarlo con la eficacia y con la puntería, que esto es algo que también a Hansi Flick siempre le vemos contrariado cuando vemos al Barça que falla tantas ocasiones. No ha sido el caso de hoy. Bueno, yo creo, esto también nos lo contó Paco Gémez en el larguero hace 2 o 3 semanas, si no recuerdo mal, el Barça tendrá que compensar con una alta eficacia y una alta puntería arriba para meter los goles que atrás no podrá frenar. Esta es la inquietud que se mantiene. Mientras tanto, el equipo sigue creciendo. Lamine sigue creciendo. Lamine es otro futbolista. Lamine ha dejado atrás la pubalgia, lo ha conseguido dejar gracias a su paso al frente. Lamine ha entendido que la camilla de recuperación forma parte de su paisaje, forma parte de su rutina y de su escenario. Es decir, ya no va, digamos, al médico, por decirlo así, cuando le duele, sino que va al médico cuando no le duele, que es lo interesante para dejar atrás o intentar dejar atrás enfermedades tan puñeteras como la pubalgia. Por lo tanto, el equipo va creciendo y, como dice Fran, es muy interesante que Hansi Flick tiene entre ceja y ceja meter a 17, 18, 19 futbolistas perfectamente conectados y que lleguen al momento crucial con gasolina. De todas formas, yo creo que, o por lo menos a mí me da la sensación, lo que no me vale a mí es el doble discurso de que Flick, si algo había conseguido, es que no levanta el pie, quiere que no cambie su discurso, quiere el mismo fútbol, quiere jugar igual, quiere ser el equipo de principio a fin reconocible, como hoy, por ejemplo, se ha quejado de que no ha sido su equipo en la primera parte, y luego decir que se dosifica. Yo creo que si algo aprendimos del Barça de Flick del año pasado es que no se dosificaba, que igual el intercambio de golpes lo pagaba, que algunas veces Jordi dijo que tenía que a lo mejor en el libreto retocar algunas cosas para saber cerrar algún partido, pero yo creo que si algo gustó del equipo de Flick del año pasado era que era un equipo con la misma idea del minuto 1 al minuto 90. Y yo no sé si eso ha mutado, si eso ha cambiado, pero yo no veo ese equipo. Veo un equipo solvente, como decía Fran, veo un equipo sólido, veo un equipo, quiero decir, ganar 16 partidos de 18 o 14 de 16, quiero decir, tienes que tener algo. Evidentemente, gratis no los vas a ganar. Pero yo creo que no es yo sinceramente le sigo viendo bastante menos redondo que el año pasado.
No, es que decir que un equipo no es fiable ganando 16 partidos 18... 17 a 18. O 17 a 18 es complicado. O sea, decir, oye, no es fiable. Pero es que nos queda la duda de si va a ser fiable en el momento clave de la temporada cuando se enfrente a equipos de una categoría superlativa. O sea, evidentemente esta racha de victorias del Barça ha tenido rivales de todo tipo, pero cuando llegue el momento clave frente a un Arsenal, un Bayern de Múnich en la Champions, etcétera, pues vamos a ver ahí un City, si es que se cruzan un PSG. O sea, vamos a ver cómo este equipo se enfrenta a estos grandes de Europa con estas lagunas que tiene en determinados momentos de cada partido. Mira, os voy a decir los últimos partidos. Los rivales de esta racha son el Mallorca, el último, Albacete en Copa, Elche fuera, Copenhague en casa, Oviedo en casa, Slavia de Praga fuera, la derrota contra la Real Sociedad Anoeta, Copa del Rey en Santander, la Supercopa de España, la final contra el Real Madrid, semifinales de Supercopa contra el Athletic Club, derbi catalán contra el Español, victoria en el Madrigal, en la Cerámica contra el Villarreal 0-2, Copa del Rey contra el Guadalajara, en casa contra Osasuna, en casa contra el Eintracht, victoria también en campo del Betis, victoria contra el Atlético de Madrid, victoria contra el Alavés, y ahí llega anteriormente la derrota contra el Chelsea. Pues con todo el respeto a todos los rivales que acabas de poner, el partido contra el Madrid, por ejemplo, que podríamos catalogarlo de un partido final importante, pues no fue superior al Real Madrid. Ganó, pero no fue superior ni mucho menos, y pudo empatar al final ese partido, y luego sabe Dios lo que hubiese pasado, que lo terminó ganando. Pero te quiero decir que no hay un rival que digas, oye, es un equipo top, tipo Arsenal, Bayern, PSG, tal. A mí me sigue quedando, como solemos decir, lo que le ha tocado, ¿no? Eso es, iba a decir eso ahora justo. O sea, iba a decir, lo siguiente que me vais a decir es, oye, es que estos son los rivales que tocaban. Vale, perfecto, pues estos son los rivales que tocaban. Pero yo sigo esperando, oye, es cuestión de esperar una semana, no hay que esperar mucho más, lo vamos a saber dentro de... Y yo creo que el propio Flick a lo que se refiere es a esto, yo creo que también. Yo creo que él sigue teniendo esa duda de decir, oye, jugando así la primera parte como hoy, dando todavía facilidades como damos en algunos partidos, ¿nos va a dar esto para grandes éxitos esta temporada? Pues esa duda que yo creo que tiene en la cabeza Flick la tienen muchos aficionados del Barça, y la tenemos muchos en la distancia, ¿no? Y dicho esto, no sé si estáis de acuerdo, pero para mí una de las mejores noticias que tiene el Barça, ya lo habéis comentado, es la recuperación que parece ya prácticamente total de Lamine Yamal, que no terminaba de tener continuidad, llegó el tema de la polémica, que no es por nada, pero ese tipo de cosas también despistan y hacen que no estés centrado en lo que tienes que centrarte con la selección española. Parece que se ha dado con la tecla en el tratamiento de la pubalgia, y estamos viendo a un Lamine Yamal que empieza a estar a un nivel increíble. Bueno, es que cuando llegue el momento de esos partidos que nombraba Pulido, por el modelo de juego que tiene el Barça, para pasar rondas en Champions, para que ese modelo triunfe, es fundamental que Lamine sea el jugador que hemos visto en los grandes partidos. A nivel defensivo, el Barça es lo que es. Arriesga a la locura, al centro del campo, delante de la defensa a 45 metros, y para que ese modelo sea un modelo de éxito, tú tienes que tener a la gente de arriba enchufadísima y de dulce. Uno por uno detrás tienes lo que tienes, y vas a arriesgar, y no son jugadores de mucha calidad defensiva. Hoy Koundé, en el arranque de partido, ha sufrido muchísimo con Virgili, pero mucho. Bueno, ha habido 3-4 acciones que barbaridad. perfectamente podían haber acabado con 0-1. El Barça es eso. Ahora, si Rafinha anda al 100%, si Lamine es el Lamine de las grandes noches, y luego Ferran y Lewandowski van a hacer goles por castigo, pues el Barça sí puede, yo creo que ganarle a cualquiera a 2 partidos. Es que, Fran, es una versión mejorada la de Lamine. Fíjate Total. que lleva aquí, es una versión mejorada. 15 goles, 18 a la temporada pasada. Estábamos a mediados de temporada. Máximo asistente de la Liga. Oye, ha visto portería en los últimos 5 partidos. Pero es que además creo que es un futbolista, ¿cómo te diría?, que compite mejor, más efectivo,
más práctico, que sabe interpretar qué le conviene en cada momento al partido. Es que tiene 18 años sabe, y parece más maduro que el año pasado. Una madurez y luego ha tenido que soportar algunas cosas que, en fin, han sido ridículas. ¿Os acordáis de aquella polémica de si se ponía una corona o no se la ponía? Y luego supimos que era un detalle de un tipo joven para con su pareja, etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante, la cuestión de la pubalgia, la disciplina que hace falta. Igual eso también le ha venido bien. No, y luego Jordi, también es verdad que algunas fiestas como la... Jordi, y físicamente, es que físicamente también. Yo es que le veo más grande. Y le queda, y yo creo que le queda todavía, Yo le veo más alto, le veo más ancho, le veo más grande, que yo pensaba que en ese crecimiento... Está hasta más guapo el tío. No, que yo pensaba que en ese crecimiento podía haber dejado pues algo de chispa, de velocidad. Pero le veo que además, físicamente le veo más efectivo. Esa es la palabra, yo le veo más potente. Antes le veía más liviano. Oye, y ahora le veo más potente. Ojo este dato de máximo asistente. Insisto, es un futbolista que es capaz de atraer a muchos rivales y de servir balones de oro para sus compañeros. Máximo asistente. Goles, asistencias, compite mejor, más práctico, más efectivo y cada vez más rico, insisto en esta idea, a la hora de interpretar qué le conviene al partido en cada momento. Y esto enlaza incluso con lo que decían antes los compañeros. Ciertamente al Barça de Hansi Flick, versión inicial, para ganar y sacar los partidos adelante había que jugar al 120%. Yo no sé si ahora físicamente a este Barça le da para jugar en todos y cada uno de sus futbolistas al 120%, pero sí le veo que cuando tiene el botín también gestiona mejor los partidos con el botín por delante, lo preserva, lo guarda y no se precipita como hacía en la primera versión. A mí me gusta, creo que es una versión mejorada, donde persiste, como te decía, la inquietud de qué pasa atrás con este punto de fragilidad. Yo volviendo a lo de Lamine, es evidente que deportivamente ha mejorado con respecto a su versión de hace unos meses. Yo creo que esa pubalgia le hizo daño sin duda y eso ya lo ha superado, pero yo creo que hay algo también importante fuera de lo deportivo y es que ha disminuido muchísimo el ruido en torno a Lamine Yamal. Yo creo que el ruido era ensordecedor. O sea, más allá de su rendimiento en el campo, todo lo que hacía fuera del campo, todos sus gestos, todo lo que se comentaba de su falta de disciplina, digámoslo así, de falta de disciplina, todo el ruido que hubo con la selección, o sea, era demasiado ruido en torno a la figura de Lamine Yamal y aquello creo que no le beneficiaba. Y todo eso se ha descendido una barbaridad. O sea, ahora solo hablamos de Lamine Yamal, de su versión deportiva en el campo y de su nivel en el campo. Y eso creo que es una muy buena noticia para Lamine Yamal. Yo creo que alguien se ha acercado a ese entorno, alguien ha dicho que el ruido tenía que bajar, que el ruido de su padre incluso también, familiar, de su entorno, no era bueno, no le beneficiaba, y eso ha descendido mucho. Y ahora solo vemos a Lamine Yamal en su expresión deportiva en el campo, y eso creo que es muy beneficioso. Creo que además incluso hasta en las redes sociales ha limitado y ha borrado algunas publicaciones que tenía que no tenían que ver con lo meramente deportivo y se está centrando más en lo que es realmente su faceta como futbolista, dejando un poco a un lado el tema más privado. A todo esto, lo próximo, no sé qué sensaciones tenéis de cara a las semifinales de la Copa del Rey, esa eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que me parece apasionante. Bueno, va a ser dos partidazos, hombre. Te voy a ser sincero, yo hubiera preferido no cruzarme con el Atlético de Madrid en este momento, sino hacerlo con incluso la Real o el Athletic Club, pero ha tocado lo que ha tocado. Va a ser una eliminatoria durísima, tremendamente competida y que le pilla, además muy interesante, como tú dices, para el aficionado, porque les pilla a los dos equipos en un muy buen momento, en un buen pico de forma. Insisto en esta idea de que la temporada Yago nos va ofreciendo picos de forma colectivos e individuales que van cambiando. La misma Real Sociedad, el mismo Español. Hay equipos que de repente, bueno, pues ahora en esta eliminatoria de Copa van a enfrentarse dos equipos que presentan hoy por hoy presentan un rendimiento muy interesante. Y que uno va a tener día y medio más de descanso que el otro, que eso creo tampoco a estas alturas del calendario tampoco ya es... estamos. Tampoco es baladí. Pero es realidad, o sea, quiero decir. Tampoco es baladí. Ya ni siquiera un día y medio de descanso.
Pero bueno, sí, es una eliminatoria bonita, es una eliminatoria atractiva, es una eliminatoria que yo creo que va a venir condicionada por el nivel que pueda ofrecer el Atlético de Madrid. Está claro que medirte al Barça ya es un hándicap y encima resolviéndose la eliminatoria en Barcelona pues es el más difícil todavía. Y bueno, pues no quedan demasiados días, el partido de mañana ante el Betis de Liga y luego hasta el jueves, pero al buen partido que hizo Alex Baena y esa mejor versión, aparte de la energía que ha podido dar Lookman y los jugadores, pues se tienen que sumar más futbolistas, se tiene que sumar una versión muy parecida a la del año pasado de Julián, se tiene que aparecer Sorloth como estaba apareciendo con goles importantes, y yo creo que va a tener para mí un hándicap muy importante el Atlético de Madrid, que es la pérdida de su mejor futbolista, que es Pablo Barrios, que creo que eso, por lo menos en la ida, compromete algo la eliminatoria para el Atlético de Madrid. Pero bueno, en el Metropolitano, con su campo, con su gente, seguro que habrá un ambientazo, pero yo creo que la baja de Pablo es importante. Que va a estar un mes de bajada, perdona, sí, Julio. La duda de esta eliminatoria es qué versión del Atlético de Madrid vamos a ver, ¿no? O sea, porque yo creo que la versión del Barça va a ser muy parecida a la que estamos viendo, en lo bueno y en lo malo. En el Barça tenemos menos dudas, pero el Atleti es verdad que... Pero la del Atleti, o sea, si es la versión anterior al partido del Betis de Copa, el Barça es muy superior a esa versión del Atlético de Madrid, pero es que hemos visto una versión hasta ahora nunca vista del Atlético de Madrid en el partido contra el Betis. Esa versión es competitiva, esa versión puede meter en problemas al Barça, esa versión puede meterse en la final de Copa del Rey, pero la duda que tenemos es si vamos a ver esa versión en la eliminatoria contra el Barça, porque este equipo nos tiene acostumbrados a vaivenes y no sabemos realmente qué Atlético de Madrid vamos a ver en esta eliminatoria, pero si vemos uno parecido al que le ganó al Betis, va a ser una eliminatoria muy competida. Es una pena lo de Barrios, que a mí me parece que el jugador base forma que tenía el Cholo hasta la lesión, a mucha diferencia de los demás en el centro del campo, aunque es un buen año de Coque, porque para mí el mercado del Atleti es un muy buen mercado. Es verdad que yo con Mateo Alemán no puedo ser objetivo, yo tengo aquí en casa un altar, como los que hay en Nápoles con Maradona. Vais a hacer una cofradía con Mateo Alemán, hay varios. Bueno, es que aquí en Valencia dime tú lo que consiguió Mateo Alemán, de un Valencia que venía del fango, lo mete en Champions y gana una Copa del Rey al Barça de Messi. Pues yo creo, Fran, perdona que te interrumpa, yo creo que entonces lo mejor que puedes decir es que te tienes un altar por lo que hizo en el Valencia, pero yo creo... Por lo que hizo en el Valencia, por eso lo digo. Pero tú has hablado de un buen mercado. Entonces, un buen mercado cuando los futbolistas llegan en los últimos estertores del día 2 de julio y entre otros ha tenido que meter una minutada todo un mes con 4 futbolistas menos, Pablo Barrios, yo creo que no es decir que ha hecho un buen mercado. Desconozco la realidad del día a día del Atleti y por eso no opino de los tiempos ni si han llegado primeras o segundas opciones. Yo lo que considero es que cerrado el mercado ha hecho buenas incorporaciones con jugadores para ahora y para dentro de 3 o 4 años, y como considero que se vio contra el Betis, que por ejemplo con Lookman es un jugador que va a aportar, que creo que se nota que aporta y que ha tenido buen ojo en Mateo. Digo que es una pena que no tenga Barrios, porque entre lo que ya tenía el Atleti y lo que ha llegado, aunque llegue tarde, me parece que es un equipo que al Barça le puede discutir una eliminatoria. Bueno, este tema y las licencias de armas en Estados Unidos, temas prohibidos, no se pueden tocar. Sí, no, en absoluto. Se puede tocar. Es una broma. Creo que pararemos antes. Se puede tocar antes y se puede diferir. No pasa absolutamente nada. Mejor déjalo. Nil Solà, el Barça, o Laporta, mejor dicho, antes de presentar su dimisión, antes de presentarse a las elecciones de nuevo como presidente del Barça, ha dicho que adiós a la Superliga. Que se bajan. Pues ha sido hoy, en un comunicado hoy a las 12 del mediodía, antes del partido, el último gestito de Laporta antes de dimitir. Ha emitido un comunicado el club en el que decía
se había comunicado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que formaban parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea. Nos decía así que hoy en Carrusel que es un claro gesto antes de dimitir, antes de las elecciones, de desmarcarse completamente de la Superliga y evidentemente también de Florentino. Héctor González, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, todo Iago. esto, la Superliga sigue su hoja de ruta, con el Barça o sin el Barça, va a seguir con el proyecto, ¿no? Sí, hemos preguntado esta tarde a A22, que es la empresa promotora encargada de diseñar y de lanzar la Superliga. Para ellos el comunicado del Barça no es nada nuevo, es poner en un comunicado lo que ya todo el mundo sabía y lo consideran irrelevante a efectos del desarrollo de la idea de la Superliga. Recordemos que estamos en el punto en el cual en el mes de noviembre A22 y el Real Madrid de forma conjunta interpusieron una demanda contra la UEFA después de que fracasaran esas negociaciones entre unos y otros durante los últimos meses de 2025. Una demanda en la que piden a UEFA 4.500 millones de euros. Ahora todo está en un periodo de mediación judicial, un MASC se llama, que son los medios adecuados de solución de controversias. Así que el anuncio del Barça de hoy no cambia el rumbo que emprendieron A22 y la Superliga y el Real Madrid hace semanas en el mes de noviembre. Jordi, esto es oficializar lo que ya sabíamos, pero vamos, la Superliga se va cayendo cada momento. Bueno, como decía Héctor, los promotores de la Superliga entienden que han recibido muchos apoyos en el mundo de la justicia y que ellos siguen adelante con su proyecto a la espera de que la Comisión Europea y que las autoridades europeas y sobre todo la UEFA les abran la puerta a la competición que ellos pretenden. Por lo tanto, ojo, porque el proyecto de la Superliga sigue vivo. Lo que pasa es que queda descapitalizado, claro, porque el hecho de que el Barça pues se baje, por decirlo así, del autobús o marque las distancias. Yo creo que el Barça hay un momento que más que Superliga ha optado por la Super Champions. Y esto es en lo que el Barça está. Y bueno, hoy lo que se ha hecho es certificar, estamos a las puertas de una contienda electoral, certificar algo que ya conocíamos y que hemos visto en qué se ha traducido, que es en el combate ya sin freno de Florentino contra Laporta, que se ha traducido en muchas cosas, ¿no? También en el caso Negreira, con más intensidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertamente para la Superliga, hombre, no son buenas noticias que el Barça se desmarque como lo ha hecho hoy de forma oficial. Yo no sé si no, iba a decir, Julio, que yo no sé si nacerá una nueva competición, yo no sé el nombre. Ya estamos un poco en esto, Tala, ¿eh? Este formato que tenemos de la Champions bueno, de hoy pero tiene que ver con la Superliga. Perfecto. Yo no sé si habrá una nueva competición, me imagino, digo, en el futuro auspiciada por A22. Yo no sé lo que va a pasar. Lo que está claro es que la Superliga que presentó Florentino, eso está enterrado, eso ha fracasado estrepitosamente, eso ha sido un auténtico ridículo en el que solo queda ya el Real Madrid y del que se han ido todos. Por lo tanto, yo creo que seguir, o puede haber una indemnización de esa demanda que tú hablabas, millonaria, lo que quieras. Pero lo que está claro es que a seguir hablando de la Superliga es estar hablando de un castillo en el aire, de algo que ya no existe y que se esfumó en su día. Eso es indudable. Y respecto a lo del comunicado hoy del Barça, pues nada más, que estamos en elecciones, que si puedo hablar de meter una puya por los árbitros al eterno rival, lo voy a hacer. Si puedo ahora hacer un comunicado para decir, oye, que yo no tengo ya nada que ver con Florentino, aunque durante mucho tiempo los dos fuimos de la mano porque nos interesaba por nuestras distintas realidades, perfecto, y no tiene más importancia el comunicado que eso. A mí lo que me llama la atención es que Héctor llame a la Superliga y todavía le coja a alguien el teléfono, o sea, que haya alguien, ¿verdad? En las oficinas hay alguien. Claro, yo pensé que ya llamabas pensé que ya llamabas a la Superliga y ya nadie cogía el teléfono. Muy educada, muy simpática y muy atenta. Sí, pero que yo pensé que ya no existía, o sea, que el teléfono tú llamabas y no te cogía nadie, porque ya solo queda el Real Madrid en esta historia, o sea, que no hay nadie más que crea en la Superliga. Florentino no es, ¿no? El que te llama. No era Florentino. Vale. No, bueno, pues pero Julio, hay que reconocer que las últimas sentencias les han sido favorables, allanan el camino, y ciertamente, como dice Tala, el proyecto actual de la Superliga nada tiene que ver con aquel proyecto que estamos hablando de aquel proyecto que se presentó de manera catastrófica. Las sentencias, Jordi, las sentencias lo único que te dicen, todo el mundo. Las sentencias lo único que te dicen es que efectivamente tú puedes crear una competición si quieres. Entiendo que es así, y si no me corriges. Y que te quitan el monopolio. Es decir, la UEFA... Perfecto, pero que en esa competición no quiere estar nadie.
Quiero decir, Claro, que los claro, grandes, tú que puedes no ganar quieren una estar los sentencia, ingleses, pero si no hay quieren nadie estar, que- no quieren estar los alemanes. Y los que querían se han ido cayendo, quiero decir. Claro. Había No, una bueno, nómina pero- de equipos que apoyaban pero la que Superliga realidad, y ahora ya no existe. Pero que la realidad, con ese respaldo jurídico que habla Jordi, que habría que, entre comillas, porque también ha habido se ha legislado en contra, y por ejemplo en la Unión Europea se ha sido muy contundente con salvaguardar las ligas nacionales y en cuanto al criterio deportivo. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir, si vale, perfecto, si Florentino o A22 o el Susun Corda puede crear una competición, pero que en esa competición no quiere estar nadie. Ese es el tema. Y luego, con respecto al Barça, lo que ha optado Laporta es por la superdistancia. En lugar de con la Superliga, la superdistancia con el Real Madrid, porque eso ha atestado que le da votos de cara a las próximas elecciones mantenerse a la mayor distancia posible del Real Madrid. Que es lo que históricamente ha hecho el Barça y que últimamente era una anomalía acercarse al Real Madrid de la manera en la que estaban Laporta y Florentino. Esto es el estado natural en el que se han movido habitualmente el Madrid y el Barça, la superdistancia. Y por apuntar una cosa, aquí el tema también, o sea, se crea una Superliga, existe una nueva competición, conviven dos, ya lo veremos, es como la UEFA tenga que pagarle 4.500 millones de euros a Real Madrid y a A22 y otros clubes de los fundadores de la Superliga están en su derecho por daños y perjuicios de pedirle a la UEFA una cantidad similar. Ese sería un problema enorme para la UEFA y para la actual Champions League. Sí, sería importante. Sí, por lo que sea, sí, ¿no? No hay que olvidar ese tema, no hay que olvidarlo. Igual 4.200, ¿no? 4.500. 4.500. No hay que olvidarle, pero si hay no sé cuántos socios fundadores y ninguno hace esa reclamación, ¿qué le van a dar? ¿Lo de todos los socios Héctor se lo van a dar al Real Madrid? ¿O, no, pero qué es esto? puede que haya equipos que si ven que esa demanda sale adelante digan yo también quiero lo mío. Bueno. La pasta. Tú has llamado, te han cogido el teléfono, pues ya está, pues todo bien, venga, perfecto. Gracias, Neil, un abrazo. Un abrazo, chao. Ya veremos qué pasa con la Superliga en el futuro. Gracias, Héctor. Hasta luego. Ha ganado hoy el Barça y eso significa que le mete presión al Real Madrid, que juega mañana a las 9 de la noche en Mestalla. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Y el Athletic va a tener casi un día menos de descanso que la Real Sociedad. Vale, ya lo he dicho, para la eliminatoria de semifinales de Copa. Jordi, esto es Anabel Lee, creo que ya te lo habías apuntado. Sí, la tengo. Porque Pulido sé que la tiene apuntada. Anabel Lee. Estoy haciendo la playlist. Ostras. Se hace una playlist con la música que pone Yago los fines de semana. Y te digo una cosa, sale una playlist de nivel. Muy rica, sí. Bueno, hay gente que me lo pregunta, por cierto, en Spotify, si buscáis Yago de Vega, así ya tal, hay una lista que pone el larguero o recomendaciones del larguero. Lo digo porque hay gente que me lo pregunta en redes sociales y pues mira, ya lo tiene, al que lo quiera buscar, recomendaciones del larguero. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy más tranquilo en eso. Apunto lo que tú cuentas, escucho la música y luego me la pongo en mi playlist. Se puede. Pero ahora escucharé, ahora miraré a Yago de Vega y cogeré tu playlist. A veces la apunta bien Jordi Talavera porque les he escuchado con la Superliga. Talavera es más clasicón, es más... Sí, más clásico. Para sacudir al Madrid anda rápido, pero luego cuando le vienen bien las cosas, como a Laporta, que le vino muy bien la palanca cuando Florentino le ayudó en la primera palanca con el fondo americano, cuando fueron de la manita con la Juve, ahí no decía nada Jordi, pero ahora sí que le he escuchado ahí más fuerte contra el Real Madrid. Por cierto, que dijo, hay un tribunal que ha dicho que se acabó el monopolio de la UEFA. Luego, tan malo el proyecto no fue. Adiós al monopolio de la UEFA, creo que es algo importante. Bueno, no vamos a volver con el tema de la pero de la claro que hay que Superliga. dejar que le han sacudido al pobre Héctor ahí, que le estaba escuchando ahí solito y... No, hombre, Héctor ha contado... Mira, lo más importante de la Superliga a esta hora de la noche, lo más importante de la Superliga a esta hora de la noche, que la UEFA cambió el formato, fíjate si fue importante. Y que se bajó Gilmarín. Es que llamas fíjate si fue importante. llamas a A22 y que te cogen el teléfono. Yo creo que eso es lo más destacado. Bueno, que no me lío. Que mañana Madrid tiene que jugar contra el Valencia. Vamos al lío. Dale. Que no está Vinicius por sanción. Que por lesión se ha caído 10 días Rodrigo Goes. Contábamos hace un par de días. En Militao le falta un mes. Y a Bellingham otro mes. Que ya arriba creo que Brahim va a ser
el compañero de batalla de Mbappé. Vamos a ver si mete a Gonzalo, ojalá le meta. No le da mucha bola a Arbeloa y creo que ahí no está siendo justo con el futbolista del Real Madrid. Mañana veremos si juega o no de inicio. Y en el centro del campo va a jugar Valverde. Por fin va a meter a Trent Alexander-Arnold, al lateral inglés, recientemente fichado el pasado verano, que entre lesiones y tal no lo hemos visto, y baja forma, nada. Y por la izquierda jugará Carreras, que para eso lo han fichado. Tiene a Mendy y Fran García, y eso del experimento de Camavinga, pues evidentemente pues va a pasar a mejor vida. Y en el centro de la defensa, con Rüdiger todavía pues entre algodones, pues veremos a Dinausen, a ver si espabila el futbolista internacional, y Asensio, que era el cuarto central y es el que mejor rendimiento está dando este año, por la baja evidentemente por lesión de Militao. Y al centro del campo esperamos a Valverde, a Tchouaméni, quizá Metalla Camavinga. Y yo tengo ahí dudas entre Güler, pero yo creo que Brahim mañana va a jugar. Vamos a ver, no cuento mucho con Mastantuono porque le ha puesto siempre, pero está jugando muy mal. El argentino, que hablaba el otro día de Messi. ¿Tú crees que no va a jugar Mastantuono? No, pero eso no es mi opinión, me puedo equivocar. Si le pone porque le pone, pues muy bien que le ponga. Pero vamos, yo no veo a Mastantuono para jugar de inicio en el Madrid. Es lo que yo veo. Es que ha tenido varios partidos en los que no ha estado al nivel. Y Arbeloa insistía en poner a Mastantuono. ¿Y por qué creéis que ha podido haber sido esto? ¿Tenéis alguna pista, alguna idea de por qué creéis que Álvaro insiste en Brahim estaba en la Copa África? ¿Qué creéis que puede haber pasado con Brahim para ya esa aquí? No, pero perdona, Javi, que eso Brahim estaba en la Copa África. Si tienen alguna pista dice Jordi de que le qué hace puede el haber 11 sucedido. Arbeloa le hace Florentino, ¿no? Jordi, dilo. Tú piensas que le hace el 11 Florentino a Arbeloa. Yo te digo que no es así. Pero si lo dijo digo que no es así. Ahora, Arbeloa está ahí por Florentino, efectivamente, y por la Junta Directiva, porque han pensado que Arbeloa puede ser la solución para el Real Madrid. Bueno, eso está claro. Pues ya está, pero que le hace el 11 es lo que insinúa Jordi Martín. Yo no digo que le haga... Oye, yo lo he escuchado, no, lo que insinúa Jordi Martín. Ya lo de las palancas, mira, ya no, porque me ha parecido que ya pero no hace falta que te hagan el 11, ¿eh? No hace falta que te lo hagan. A lo mejor es que tú eres listo y sabes el 11 que le va a gustar al presidente. Te voy a decir, Fran, te voy a decir lo que yo pienso. Kilos. Yo no lo voy a insinuar. Tú cuando dices eso piensas que a Florentino le gustaba, por ejemplo, ver a Valverde de lateral diestro y a Camavinga como lateral zurdo. Pero pregúntaselo a tu compañero Antoniana, que es el que dio la información. Yo te pregunto directamente si tú piensas que eso es así. Puede saber lo que le gusta a Florentino. Pero te pregunto si tú piensas que juegue de lateral derecho Valverde y lateral zurdo Camavinga, ¿crees que porque le gusta al presidente? Que Álvaro interpreta perfectamente los deseos de Florentino. No me contestáis. ¿Te sorprende esto? No, pero te digo, Javi, te digo mi teoría, mira. Sí, dímela. No había otro lateral derecho, lateral derecho porque estaban lesionados y por eso ponía a Valverde, le guste o no le guste al presidente del Real Madrid, pero a estas alturas querer desligar el trabajo de Arbeloa del presidente, yo creo, no estoy desligando nada. Te he preguntado, he hecho una pregunta directa y no me habéis contestado. No, yo sí te acabo de preguntar. Si me dejas, yo sí te ha jugado Valverde porque no había otro. Yo te digo lo que sobre Mastantuono. ¿Y Camavinga también? Pero es imposible desligarlos. Si en sala de prensa dijo un día los títulos que había ganado Florentino Arbeloa, los dijo él, que había ganado 60 títulos hasta del equipo baloncesto. Yo creo que él se ha querido ligar a Florentino. No vas a decir que es un mal presidente para el Madrid Florentino. Es que para mí me parece que Florentino Pérez es un gran presidente del Real Madrid. Yo voy de cara y te digo que es un gran presidente. Ahora, si tú piensas que es un mal presidente, pero vamos a ver. Si el debate no nos da igual a lo que nos parezca a nosotros. Arbeloa es de la cuerda de Florentino. Es un gran presidente del Real Madrid, a mí. Y Florentino es de la cuerda de Arbeloa, creo que no hay duda. Eso para ser no hay debate. No hay debate, o sea, quiero decir, pero no se ha escondido nunca ninguno de los dos. O sea, quiero decir que no nos tiene que sorprender nada. Otra cosa es que te digan, oye, pon a Mastantuono. Yo sobre la presencia de Mastantuono, que me parece llamativo. Pero que muchas veces también estoy con Guaita, que no hace falta decir las cosas. Claro, no, es que es otra cosa. Mira, Arbeloa sabe lo que todo el mundo sabe, y es que Mastantuono fue un fichaje estratégico que costó una importante cantidad de dinero. 63. Y que es un futbolista al que hay que intentar rescatar para que sea importante en el Real Madrid. Esto lo sabe Arbeloa, que es un hombre de club. Y como Arbeloa es un hombre de club, lo que quiere hacer es rescatar a Mastantuono. La duda que yo tengo, y ahí es donde iba ahora, es ¿cuánto tiempo va a esperar Arbeloa
a Mastuantono para que dé la versión mínima para ser jugador titular de este equipo, porque hasta ahora lo que le hemos visto... Bueno, pero ha hecho lo mismo con Güler, ¿no? Y no nos estamos preguntando. Bueno, pero Güler no está en el nivel Mastuantono, es verdad que Güler, hay partidos que le pesan y que le pasan por encima, pero no tiene el nivel tan bajo que está demostrando Mastuantono cada vez que juega titular en el Real Madrid. Y la duda que yo tengo es, ¿hasta cuándo Arbeloa va a aguantar ese nivel de Mastuantono? No lo sé. Yo igual me equivoco, pero sinceramente lo que creo es que Arbeloa es listo, es muy listo, sabe qué mensajes tiene que transmitir en las ruedas de prensa y con los actos que lleva en los entrenamientos, en los partidos, en los cambios, en las titularidades, y él de alguna forma, sabiendo todos estos condicionantes, ha querido recuperar jugadores que en la era Xabi Alonso empezaron a contar y luego desaparecieron y que parecía que ya no formaban parte de la plantilla. Entonces yo creo que dentro de ese intentar caer bien en la plantilla ha tratado de recuperar también jugadores, que luego veremos cómo le sale. Yo creo que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Xabi Alonso comenzó con Mastantuono, no comenzó mal el argentino, luego se fue diluyendo y cayó de las alineaciones. Pero, por ejemplo, Xabi Alonso comenzó igualando, equiparando la presencia de Vinicius con la de Rodrigo. O sea, un día jugaba Vinicius, o 2/3 jugaba Vinicius, y 1/3 o más jugaba Rodrigo en la misma posición. Y evidentemente el nivel entre Rodrigo y Vinicius pues no es de 2/3, es bastante más a favor de Vinicius en lo deportivo. Luego se equivocó con lo del Barça, esa es otra película que tienes que manejar en el vestuario. Pero a nivel deportivo no puedes equiparar a Vinicius con Rodrigo. El caso de Mastantuono es diferente. Él comenzó jugando bien, aceptable, acaba de llegar y a todos nos parecía, oye, 18 años, ¿cómo habla? Está jugando, titular. Llegó, se cayó. Pubalgia, entró aquí en El Larguero, una entrevista deliciosa con Manu Carreño, no sé si la habéis escuchado. Espectacular. Sí, claro. Una voz espectacular. Sí, pero que porque concediera una entrevista espectacular en El Larguero no quiere decir que esté jugando bien al fútbol. Pero me lo ha dejado terminar, no me ha dejado terminar a mí. No me ha dejado terminar. Pubalgia salió y chico, llegó al partido frente al Albacete y lo hizo mal, no, lo siguiente. El siguiente partido, peor todavía. Y ha insistido Arbeloa con un futbolista que ahora mismo no merece jugar de inicio. Si mañana le pone, pues hombre, con la baja de Bellingham, la baja de Rodrigo y de Vinicius, pues parece que sería lo normal, pero yo, desde mi punto de vista en lo deportivo, no le veo para jugar de inicio. La decisión de Arbeloa, evidentemente. Bueno, a todo esto, Herrera, primera, vamos a decir, entre comillas, semana de pretemporada de Pintus, ¿no? Sí, esta es otra eterna comparación. A mí me parece que es un gran preparador físico. Yo con esto no hago de menos al que estaba con Xabi Alonso, aunque en el club piensan que el nivel era muy bajo en lo físico y que el problema del Real Madrid era un problema físico. Está la información que yo transmito porque es lo que dice el club. Y le hemos preguntado hoy sobre este tema y ha dicho esto Arbeloa en rueda de prensa. La parte de la física tiene un papel muy importante, ya sabéis, y bueno, no tengo que descubrir a Antonio Pintus lo importante que es para nosotros y que nadie evidentemente duda de estas planificaciones. Y bueno, creo que desde que yo me hice cargo del equipo hasta el día del Rayo pasaron 20 días. En 20 días los jugadores del Real Madrid tuvieron 2 días libres. No sé si os parece mucho o poco, pero creo que bueno, que nuestra planificación, como te he dicho, responde siempre para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a la semana que hemos tenido, y lo voy a seguir haciendo de la misma manera. Bueno, ahí no ha dicho la verdad, porque han sido más de 2 días. El día después de perder en Lisboa tuvo día libre. Que yo, para mí, ese sí que era un día que no tiene que ser libre. O sea, después de lo que pasó en Lisboa, que haces un pésimo partido y te caes y tienes que jugar 16avos, yo ese día no se lo daba libre. Pero no por nada, no castigo, simplemente, oye, mira, vamos a juntarnos en Valdebebas a ver qué hacemos, ¿no? Pero irte libre y algún jugador desde el aeropuerto irse a dar una vuelta por la noche, pues eso es un error, para mi modo de ver. Pero esa es mi opinión, O sea, que no son 2 días, son más, son 3 y medio. Bueno, es que yo... Porque es lo de menos, aquí cada uno que tiene que cuidarse, ya son mayorcitos, y hasta de vacaciones tienes que hacer una rutina y tienes que llevar una buena alimentación y puedes divertirte. Hay tiempo para todo, para divertirte y también para estar en plena forma física y rendir en el campo. La tiro a todos. Yo no sé si hay un problema físico en el Real Madrid. Desde que llegó el primer día, Arbeloa habló del tema físico en el conjunto blanco, con lo cual era algo que ya detectaba cuando estaba Xabi Alonso al frente del equipo. Pero para mí, por encima de todo esto, hay un problema fundamental, que es que Madrid no juega un pimiento. Es un problema futbolístico, evidentemente yo creo que es el más acuciante de todos. Yo creo que el problema físico pues te puede, a partir de este mes de enero, febrero, cuando está el calendario más cargado, pues puede haber días con muchos partidos en los que te puedan pesar las piernas.
y dependiendo del rival que tengas enfrente. Pero yo creo que el principal problema del Real Madrid ha sido futbolístico desde el principio detectado, pues, los compañeros que siguen la información del Real Madrid, esa falta de centrocampista, ese bajo nivel de algunos de los futbolistas y demás. Y yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que al final el tema físico y la obsesión que tiene la planta noble del Real Madrid por intentar saber más que los entrenadores, por intentar calzar a Antonio Pintus, algo que no tragó con Xabi Alonso con el asunto y por eso no está en el Real Madrid, pues han cogido ese caballo de batalla de la preparación física, que no es algo nuevo, que cuando no han funcionado en el Real Madrid, pues no es la primera vez que ha pasado ya el tema de la preparación física. Pero yo creo que el principal problema que tiene el Real Madrid claramente es futbolístico. Mira, Talavera, tenemos, ya tenemos un mes, ¿no? Más o menos un mes, ¿no? De Álvaro, que está al mando más o menos. 20 días. ¿20 días? Me parecen 2 meses, por lo menos. Algo más. Mira, el lunes, me dice Héctor que el lunes un mes. Bien, bueno. Pues un mes, exactamente, como te decía, un mes de Álvaro. El impacto futbolístico de Álvaro es 0. Tiene un equipo plagado de jugadores top que se adaptan, como no puede ser de otra manera, rápido a una idea futbolística. Y hoy por hoy, la foto que nos da Álvaro es que su impacto en lo futbolístico un mes después es 0. Tal cual, solo eso es así. Que no ha habido ni una sola rueda de prensa desde que Arbeloa es entrenador del Real Madrid en la que no se nombre a Pintus. No ha habido ninguna. O sea, en todas se ha nombrado a Pintus y la importancia de la preparación física. O sea, es algo ya desproporcionado. O sea, un equipo en el que desde que entra un nuevo entrenador, de lo que más se habla es del preparador físico y de la importancia del trabajo del preparador físico y de que todo pasa por la preparación física. Y las máscaras. No es normal, o sea, no es normal. O sea, si queremos reducir todos los problemas del Real Madrid al asunto físico y a que Pintus, de una manera mágica, va a conseguir que este equipo cambie por completo, o sea, ojalá esté ahí el problema del Madrid. O sea, la mejor noticia para el Real Madrid es que Pintus sea capaz de darle la vuelta a este equipo. Pero ¿realmente pensamos, después de ver a este equipo jugar, que el único problema que tienen los jugadores del Madrid es el asunto físico? O sea, no hay un problema de juego, no hay un problema de creación de juego. Y una cosa es poder, que a lo mejor Pintus consigue que puedan, y otra cosa es querer, que es distinto. O sea, está claro, ahora tienen que querer. O sea, porque tú una plantilla que a nivel, o sea, no es una plantilla que tenga el nivel que tenía la de antaño. O sea, eso es que Güler no es Modric. Es que Valverde, que es muy bueno, no es el heredero de Kroos. Y hablo de Valverde, no te pongo a Camavinga o a Ceballos, porque no, el nivel es el que es. Es que Fran García, que tiene mucha voluntad, pues chico, pues es que no es Marcelo, pero con todo el cariño del mundo, no digo que sean malos, simplemente que no es la plantilla de antaño. Pero, es que eso es una evidencia. Luego de ahí, termino. Termino. Y aparte te falta un jugador, y hay culpa del club, de haber incorporado en el centro del campo para jugar, coger la manija y decir, vamos a jugar a esto. Eso es una evidencia. De eso a lo que hemos visto del Real Madrid este año, un equipo que se cae en el 70, un equipo que los jugadores se han ido debilitando casi todos, han ido de más a menos casi todos. Pues hombre, mucha parte la tienen los jugadores, porque muchos de ellos tienen que estar en mejor condición, y otra, evidentemente, la condición física del club, que es lo que entiende el Real Madrid. De ahí a decir que le falta, que solamente es un tema físico, pues todos sabemos que no es así, pero hay un problema de que la calidad, es que no te venden, ahora tú vas al mercado, no te venden a Vitinha, no te lo venden. O sea, que el Madrid, claro, que quiere tener a Vitinha, no te lo venden. O sea, tú vas al mercado y dices, ¿me vendes a Vitinha? No te lo venden. Puedes coger a otro jugador, puedes comprar a otro jugador, o puedes decir, mira, voy a confiar en Thiago Pitarch, de la cantera, que no para que juegue de inicio, pero le voy a dar 10 minutos el día del Valencia, que ganó 3-0, le voy a dar 15 minutos el día del Mónaco, que ganó 8-0, o 7-0, o 6-0. Vale, eso es otra historia. Bueno. Pero eso es el club que tendrá que tomar una decisión en el futuro, y lo va a hacer el próximo verano. Fichará a un jugador en el centro del campo que lleve la manija. Debería. Bueno, pero me quedo con lo que ha dicho Javi, que es responsabilidad del club, porque quien pensara que Modric, que Güler no era Modric, era el club, quien pensaba que le puede sustituir, quien pensaba que Valverde
traer a Kroos era el club, no se lo ha inventado nadie. Ni lo dijo Kroos en la Cibeles. Kroos dijo que ese era su heredero, lo dijo Kroos. Pero bueno, pero ese anzuelo se lo tragó el club. Yo no soy futbolista, no sé lo que es un balón. Y el que ha pensado que no era necesario un centrocampista es el club, y todas estas decisiones son de club. Ahora Antonio Pintus lo va a arreglar todo perfecto, pero todo esto embolado ha sido el club con sus decisiones. Y a todo esto, Guaita, ¿del Valencia qué? Porque hablamos mucho del Real Madrid, de la situación, que tal, que no sé qué, pero es que el Valencia está a 2 puntos por encima del descenso, ¿eh? Sí, pues he estado mirando la lista esa que tienes en Spotify y hay un tema que se llama Terror y hay otro que se llama Gloria. Pues mañana a estas horas puede ser cualquiera de las dos. O sea, el Valencia competitivo que le ganó al Español o al Getafe, si mañana compite contra el Real Madrid, pues puede ser gloria, y si es el equipito de buena parte de la primera vuelta, pues será terror. Y a lo mejor mañana estamos contando pues perfectamente que se ha producido el primer cántico masivo contra Carlos Corberán. Es así, el Valencia no anda bien. El Valencia, antes no sé quién lo decía del Madrid, el que de verdad no ha jugado un pimiento en toda la temporada es el Valencia. Este entrenador cambió al equipo la temporada pasada, casi lo mete en Europa, lo sacó, iba el último y lo sacó de ahí y casi lo mete en Europa, pero este año el Valencia no está funcionando. Vamos a ver mañana, porque tuvo un partido exigente de Copa, desde luego no va a descansar más que el Real Madrid esta semana por el tema del descanso que decíais. Está todo bastante claro arriba, con Rioja, con Hugo Duro, con Danjuma, en el centro del campo con Beltrán de media punta, con Urnic y con Pepelu. Detrás una duda en la banda derecha, donde hay un agujero tremendo este año, porque Fulquier está horripilante, y es duda. Thierry no está al 100%, el resto Somer, Copete, Gaya y Dimitrievski. Y la verdad es que muy fría la rueda de prensa hoy de Corberán, que ha sido ratificado por el CEO de fútbol, por Ron Gurri, esta semana. Y que quizá lo más picante ha sido un recadito a Arbeloa. Arbeloa dijo después del partido contra el Rayo que no era fácil ganar. Espera, si quieres lo escuchamos. Vale, perfecto. Venga, vamos a escucharlo. Y seguro que el Valencia pues jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa, y nosotros para ganarlos pues vamos a tener que hacer un grandísimo partido. Guaita. Molestó aquí en Valencia, tocó al 50% pelotas y ovarios, la frase en el valencianismo, porque bueno, yo creo que el Valencia juega muchos partidos del año, ya es viejo eso de que cuando viene el Madrid el Valencia hace el partido del año, y hoy a su manera Corberán ha contestado. Cada partido que nosotros jugamos debe de ser el partido del año, y así lo vivimos. Cuando jugamos contra el Betis, el Betis era el partido más importante que teníamos. En esta semana después jugamos contra el Atleti y era el partido más importante que teníamos, y ahora jugamos contra el Real Madrid y es el partido más importante que tenemos, porque es el siguiente que tenemos. Cuando finalice este partido no habrá un partido más importante en el mundo para nosotros que el partido del Levante, y así lo vivimos. No cambia, Mestalla siempre se llena. El apoyo de nuestra afición en cada partido, da igual que sea de cuartos de final de Copa, que el primer partido del año, que el partido del Madrid, que cualquier partido de Liga. Es verdad que el equipo que viene a Mestalla pues lo vive, eso solo lo vive cuando viene a Mestalla, no lo vive cuando no es el equipo que viene a Mestalla. No sé, Yago, si ha habido algún momento en la historia del Valencia que eso que dice Arbeloa pase, pero ahora mismo este Valencia que juega por la supervivencia, desde luego no es más importante ganarle al Levante que al Real Madrid, y cuando el Valencia le ganaba ligas al Real Madrid, ese no era el partido del año, ese era uno más, porque para ganar ligas había que ganarle a muchos equipos. Claro, pero en el contexto en el que está el Valencia, es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Corberán, es que ahora mismo son todos los partidos exactamente igual de importantes porque se la está jugando en cada partido. Está para elegir el Valencia. Claro. Este tópico se le ha quedado viejo ya a Arbeloa, ¿no? Eso podría ser en otra época. Bueno, te recuerdo que volvió con el espíritu de Juanito hace poco, o sea que... Claro, sí, una rivalidad que siempre ha habido entre el Valencia y el Real Madrid, que él ha vivido también. Pero esto es otra situación del Valencia. Ahora, efectivamente, posiblemente este sea el menos partido, a lo mejor, para el Valencia, ¿no? Que se puede estar jugando la Liga en otros momentos, ¿no? O sea, que esto ha cambiado muchísimo y eso es un tópico ya viejuno que no venía al caso. Bueno, y a todo esto también juega mañana, gracias Herráez. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, chao, chao. Que digo que Tala juega el Atlético de Madrid contra el Betis, lo hace en el Metropolitano, se repite el enfrentamiento de Copa. Mira que todos los años nos pasa esto, eliminatoria de Copa, y justo el fin de semana o anterior o posterior se repite el mismo enfrentamiento. Lo que comentábamos antes, Tala, que viene el Atlético de Madrid a hacer el mejor partido de la temporada. Sí, o uno de los mejores, ¿no? Y va a tener 3 bajas. Bueno, el del Madrid, sí, va a tener 3 bajas seguras. La de Cardoso, que sigue sin recuperarse de esos problemas musculares.
La verdad que años se le está escapando entre los dedos el primero como rojiblanco a Johnny Cardoso. Pablo Barrios, por supuesto, ya lo que decías tú, un mes va a estar fuera de combate con ese tirón, con ese problema muscular que se produjo en el partido de Copa. Y Nico González el otro día tenía molestias, por eso no jugó ni un minuto en la Cartuja y sigue sin entrenar con esos problemas de espalda y tampoco va a estar. Tiene esas 3 bajas. La buena noticia es que Sorloth en principio va a poder ayudar a sus compañeros. Hoy estaba con una especie de cinta en la cabeza para proteger la brecha que se hizo en el Ciutat de Valencia. Y parece que también ya está recuperado de ese problema vírico, de esa indisposición, es Julián, que ha entrenado al ritmo con sus compañeros. Yo no sé si va a haber mucha rotación pensando en el jueves, porque hay tiempo de sobra para recuperar, y si el equipo va a ser muy distinto al que jugó el otro día. Está claro que uno no va a estar, que es Barrios. Vamos a ver si entra Mendoza o si mueve a Marcos Llorente al centro del campo poniendo un nuevo lateral derecho. Pero yo creo que no ha podido probar nada, porque hoy de hecho prácticamente ni entrenaron los titulares del otro día, y el otro día fue recuperación. O sea que espero un 11 muy parecido al que el otro día jugó contra el Betis, donde evidentemente podría ser titular otra vez Ademola Lookman, al que hoy le han vuelto otra vez a preguntar al Cholo por el futbolista nigeriano. Bueno, intentaremos de a poco ir conociéndonos, él al equipo y nosotros a sus características, obviamente intentando tener en sus características ofensivas ese criterio que tiene para atacar, ir buscando con el equipo lo que mejor conviene en consecuencia de lo que necesitamos. Me quedan 2 minutitos para la Desco, pero ¿qué os pareció el debut de Lookman? A mí me pareció un muy buen debut, sinceramente. Por encima de la expectativa que incluso yo tenía, y ciertamente para el Atlético retrasar un poco a Griezmann para soltar a los 2 puñales, Giuliano y Lookman, uno en cada banda, más Baena top jugando por dentro, me pareció un esqueleto magnífico, y Lookman una sorpresa muy positiva. Pulido. Bueno, a mí me parece que lo que ha dicho Simeone lo entiendo, porque tienen que conocerse, pero el otro día viendo jugar a Lookman parecía que conocía a los compañeros y el esquema de juego del Atlético de Madrid de toda la vida, ¿no? Me parece un debut increíble, o sea, como si llevara varias semanas trabajando con Simeone. Y eso que apunta Jordi de Baena por dentro, Lookman en una banda, Giuliano por la otra y arriba Osorlo o Julián Álvarez, me parece una parte delantera del Atlético de Madrid extraordinaria y muy competitiva. Lo único que le falta a Tala coger de nuevo la racha, Julián, ¿eh? Sí, fíjate que no hace un gol en Liga desde noviembre, se dice pronto. Sí. Y creo que marcó en Champions, pero lleva ya camino de 2 meses también sin anotar un gol. Es evidente que no es normal para un jugador de su nivel, de los minutos que juega. Pero yo entiendo que poco a poco, que la teoría del ketchup, ya sabes, que le empujas y no cae y de pronto va a salir todo de golpe. Y esperemos aquí se ha atascado el frasco, ¿eh? Sí. Se ha atascado el frasco, sí. Se ha atascado el frasco lleva atascado. O sea, se ha atascado. El problema es que no hubiese ketchup, pero en este caso se ha atascado, porque sabemos que va a salir. Se ha quedado ahí atascado. Y nada, bueno. Pues mira, para mañana sería un buen día, todavía sería mucho mejor si se desatasca el jueves, ¿no? En ese partido de Copa. Hoy teníamos previsto que se disputase a las 2 de la tarde el partido de Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Oviedo, y antes de que se iniciase ese partido, tiempo antes, no estando ya en el campo, la Liga ha decidido que el terreno de juego no estaba en condiciones. Quiere decir que no ha sido el árbitro el que ha llegado y ha dicho: oye, el terreno de juego está fatal, aquí no se puede jugar al fútbol. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. A partir de ahí se desató la tormenta. Sí, ha habido una reunión previa por la mañana. Ya de hecho los clubes a eso de las 8:30, 9 de la mañana ya tenían claro que no se iba a jugar. Ha habido una reunión con el director de partido de la Liga en el que ya se ha certificado que el partido no se iba a jugar. Se hacía oficial a eso de las 10:30 de la mañana, y es por el lamentable estado del césped de Vallecas. Fíjate lo que contábamos ayer, Yago, de ese plante de los jugadores del Rayo Vallecano con el comunicado
en el que ya se quejaban del césped, y el césped hoy ha amanecido incluso peor, porque me contaban que incluso había ondulaciones, y en las imágenes que hemos enviado y hemos colgado en las redes sociales de la cadena SER, se ve como parte del campo, sobre todo la banda de los banquillos, la línea de cal no era recta, la línea blanca no era recta, era como si hubiera badenes en una carretera. Cuando lo han visto los responsables del Oviedo, incluso jugadores, cuando lo han visto también gente del club y sobre todo la Liga, han dicho que en ese estado del césped no se podía jugar. Han hecho un comunicado en el que eluden responsabilidades al Rayo Vallecano, algo que es bastante grave, y bueno, a partir de ahí ya se ha desatado la tormenta, porque ha habido una manifestación convocada en primera instancia por los ultras del Rayo Vallecano, y luego ya sí se han adherido más aficionados, en el que señalaban al gran culpable de la gestión que está teniendo el club, que es Raúl Martín Presa, y no solo va a quedar en eso, Yago, porque obviamente la Liga también va a tomar medidas contra el Rayo Vallecano, medidas en este caso económicas, pero no es lo que quiere el Oviedo. Os pregunto a todos, ¿qué os parece lo que ha sucedido hoy? ¿Qué os parece el comunicado de la Liga? ¿Y qué os parece la reclamación que hace el Oviedo, si es lícita o no es lícita? Yo sin entrar en jurisprudencia o entrar en medidas reglamentarias, que evidentemente no estoy puesto, yo creo que el Oviedo hace muy bien, porque lo que ha hecho el Rayo es una negligencia absoluta, no le cabe en la cabeza a nadie, y más en este tiempo. En la misma semana que se va a disputar un partido, cambiar el césped. Bueno, cualquiera que lleve vinculado al mundo del fútbol sabe que eso no sale bien, que tú esperas a tener un parón o a estar 2 o 3 semanas fuera de tu estadio para rápidamente replantar los tepes de hierba y evidentemente rezar para que en 2 o 3 semanas esté la cosa más o menos aceptable. Ha sido una negligencia absoluta, pero es una más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como no sé si le van a castigar con los puntos, por lo que os he estado escuchando todo el día, tiene pinta de que no, pero no pasa nada. No pasa nada si tienes a la afición durmiendo todavía como si estuviéramos en el siglo XVIII para comprar entradas porque no quieres tener un soporte online como tiene cualquier equipo, ya no de primera división, sino de categorías inferiores. No pasa nada si la ciudad deportiva es un auténtico desastre y se cae a trozos y tienes un virus en el césped y te tienes que ir a cualquier sitio a entrenar. No pasa nada, ya hemos visto lo que ha pasado con el femenino, ya hemos visto lo que ha pasado con los jugadores de la cantera, no pasa absolutamente nada. Nunca tiene la culpa este señor, y este señor habla con todo el mundo, se va bien con todo el mundo y no tiene ninguna repercusión a su nefasta gestión. Pues una más. Pero ese es el problema, perdona. No ha aparecido ni por Vallecas. O sea, hoy no ha aparecido por el estadio Raúl Martín Presa. Pues mejor, mejor porque igual habrá ido las cosas mejor entonces. El problema es lo que dice Tala, no pasa nada. Es que ese es el problema. Es que no puede ser que no pase nada. O sea, hoy no se ha disputado un partido de primera división de la Liga Española, que luego se nos llena la boca diciendo que tenemos que exportar la imagen de la Liga y tal. Bueno, pues un partido de Liga no se ha jugado por la negligencia clara de un club. Esto es gravísimo, o sea, y el Oviedo está en su derecho de exigir responsabilidades. Hombre, y que aquí se quejan los jugadores del Rayo, no se van a quejar los del Oviedo. Claro. Pero el problema es que estemos te puedes diciendo hoy lesionar todo el día, de gravedad en un terreno de juego así. El problema es que estemos diciendo todo el día en la antena de la SER de hoy, diciéndolo porque es noticia y porque es lo suyo, que lo más seguro es que no pase nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada? O sea, ¿pero cómo el Rayo va a salir indemne de esta situación? Si el campo está impracticable y no se ha podido jugar un partido de fútbol de primera división que afecta a aficionados, que afecta a un club como el Oviedo, o sea, es que tiene que pasar algo. Veremos si no pasa algo. Espera, dame un segundo, que voy a Oviedo que me cuente. Hola Martín Gago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque el Oviedo tiene claro que es el perjudicado, el principal perjudicado en esta situación y que se está planteando ir hasta el final, ¿no? Sí, el Oviedo lo que no entiende es que ha cambiado en 8 horas en las que no ha llovido en Madrid. Quiero decir, ellos entienden que ya se sabía ayer que el campo estaba mal, ya se sabía antes de ayer que el campo no iba a llegar, y lo que no entienden es que se espere a hoy a las 8:30, 9 de la mañana, cuando ya están todos ahí y la afición está mucha en camino a hacer que el partido no se juegue, ¿no? Entonces se sienten claramente perjudicados, ya no en lo económico, sino incluso en lo deportivo, porque además el Oviedo pues afrontaba el partido frente al Rayo con 2 bajas importantes, Patecís, Pep Chavarría, que no iban a estar en el partido, que vamos a ver qué ocurre en el aplazado, y también por su gente, ¿no? Que como digo, hay mucha que se ha quedado por el camino. El propio presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, hablaba en Carrusel y hablaba así sobre lo que pretende hacer y si van a reclamar o no los 3 puntos. ¿Va a pedir el Real Oviedo los 3 puntos
digamos, por negligencia del Rayo Vallecano o agarrado a algún artículo, el 91, por ejemplo, de la Federación? ¿Lo va a pedir? Sí, nosotros vamos a pelear esos 3 puntos. Nosotros vamos a pelearlos. No sé cuál sea el término jurídico real o correcto que haya que usar, pero nosotros vamos a pelear esos 3 puntos. Y no porque nos guste ganar en la mesa, pero porque pensamos que estamos siendo tratados de manera injusta. Hay que tener un poquito de respeto. Hemos pagado el peaje de ser el equipo ascendido, de aguantar muchas cosas, y con lo que nos estamos jugando no estamos para regalar nada y estamos para pelear lo que estamos en nuestro derecho, y que se haga respetar nuestro escudo, nuestra afición y nuestra entidad. Pues la postura del Oviedo se puede decir más alto, pero no más claro. Guaita, decías. No, que empleaba Pulido la palabra negligencia, y en el artículo 178.3c del reglamento de la Federación, que imagino que está para aplicar, no para pasárselo por el arco del triunfo, habla de incumplimiento por negligencia de disposiciones referentes a instalaciones deportivas y superficie del juego. Quiero decir que faltas graves que pueden sancionarse con multa de 600 euros hasta pérdida del encuentro. O sea, decía Atala, y entiendo Atala lo que decía, no, esto leyes al margen, no, leyes al margen es de manual, pero con la ley, leyendo la ley y viendo lo que dice el artículo de la Federación, el Oviedo desde luego puede pensar que tiene partido jurídico y que puede ganar el partido en los despachos, totalmente. Pero y sobre todo, perdona Jordi, y sobre todo una cosa que a mí me parece fundamental. Bueno, igual José Palacio tiene algún dato más. Yo creo que si no sale anoche el comunicado, o ayer por la tarde-noche el comunicado a través de AFE de la plantilla del Rayo Vallecano denunciando que el campo estaba impracticable, yo no creo que a lo mejor hoy se hubiera suspendido. Yo creo que sí, hubiera sido un patatal, se hubiera puesto el grito en el cielo, el Oviedo se hubiera dicho que esto, pero esto qué es y tal y cual, pero yo creo que se plantan allí los dos equipos a las 12 del mediodía y el público y se abre el campo y esto va para adelante. Hizo mucho el comunicado, sin duda, Tala. Que el comunicado es muy duro, mucho, porque le cogió por sorpresa a todo el club, pero yo creo que incluso los jugadores del Rayo se hubieran plantado hoy. Hubieran dicho que no hubieran jugado, que no jugarían en estas condiciones. Y de este tema de los 3 puntos, yo no sé si, no voy a hablar por el 100% de la afición del Rayo Vallecano, pero con la afición del Rayo que estaba allí en el estadio, más para apoyar y darle un poco de ánimo a los aficionados del Oviedo que se habían desplazado, todos decían, mira, que nos quiten los 3 puntos por la vergüenza que estamos viviendo. Y ojo a lo que nos viene, que la semana que viene otra vez juega en casa el Rayo contra el Atlético de Madrid. Aducían en el Rayo Vallecano que el gran problema había sido las lluvias de miércoles y jueves para que no asentara el nuevo césped de Vallecas. El nuevo césped terminó de ponerse, según me han contado hoy, el viernes por la mañana. Por eso cuando llegan los jugadores a las 12:30, cuando tenían que entrenar, no estaba ni asentado. O sea, se termina de colocar el viernes por la mañana y pretenden entrenar nada más terminar de colocarlo. Sí, lo último que faltaba colocar era el viernes por la mañana. De hecho, me decían en la misma rueda de prensa, después de la rueda de prensa, que faltaba por pintar el campo. Y de hecho, claro, es que no es que solo den lluvia esta semana y ya deje de llover. Claro. Es que la previsión en Madrid es que va a haber lluvia hasta el jueves, que dejará de llover jueves, viernes, y el partido es el domingo. Ojo a que en condiciones se va a jugar ese partido, ¿eh? Sí. En el vídeo que hemos colgado en las redes de Carrusel, Pulido, que esto te habla mucho del mantenimiento que tiene Raúl Martín, presa del club, solo tiene una plancha de calor, y esa plancha de calor hoy, esta noche, la ha estado moviendo un hombre de mantenimiento del club que no ha dormido ni ha descansado porque tenía que ir colocando esa plancha de calor por todo el campo. Una plancha de calor que a lo mejor puede ser como una mesa grande de comedor. Madre mía, es que el Rayo Vallecano vive en el medio. La gestión de Martín Presa en el Rayo Vallecano en Primera División no puede estar en una liga de Primera División. Es así. No, es que es un milagro que el Rayo Vallecano evidentemente en Primera División será el dueño o lo que quieras, pero yo creo que los organismos tienen que decirle que en esas condiciones sale la foto, ¿eh? Sí, bueno, sí, correcto. Pues mal la liga, porque mal la liga. No tiene sentido ser inflexible, por ejemplo, con el tema de fair play, inflexible, y luego que todos los que hemos ido a Vallecas alguna vez en nuestra vida y hemos visto cómo está ese campo por fuera y por dentro, la liga tolere esto. O sea, tú tienes que ser igual de inflexible en otros apartados aparte del fair play. Tú no puedes tolerar eso, algo que sabemos todos. Y la liga es muy responsable de lo que ha pasado. La liga hoy hace mal una cosa, Fran, que es dejar bien en el comunicado al Rayo Vallecano cuando gente de la liga te dice que este tipo es incontrolable, que Martín Presa es incontrolable, porque
Lo que decía y denunciaba Tala de que no haya plataforma online de venta de entradas, le han ofrecido desde hace varios años al Rayo Vallecano que se lo lleva a la Liga, que se lo pone, que le hace todo, que no tiene que gastar ni un euro. No quiere. Con la grada visitante, que tú lo sabes también, Guaita, que no pudieron venderle entradas al Valencia, al Barcelona, a varios clubes, porque no le apetecía poner una valla de plástico que separara a la afición visitante de la afición local, y ya lo dan por perdido. Por eso queda muy mal hoy la Liga, sacando la cara por el Rayo, diciendo que han hecho todo lo posible. Lo dicho, vive en el medievo el Rayo Vallecano. Los principales perjudicados de toda esta situación son los aficionados, que se dejan su pasta para desplazarse. Algunos de ellos habrán venido a pasar el fin de semana, otros harían el viaje en el mismo día porque el horario era a las 2 de la tarde, y hay algunos de ellos que se han tenido que volver antes de llegar a Madrid, que se han enterado de camino que se suspendía el partido. Uno de ellos es Nacho Areces, directivo de la Peña Azul Iris. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Creo que veníais de camino cuando os habéis enterado, ¿no? Sí, justo estábamos pasando el peaje de Guadarrama ya. El último, ¿no? Justo. Sí, bueno, habíamos pasado y quedamos sin cobertura en el túnel, y la primera noticia nada más pasar el túnel fue un mensaje que estaba suspendido al 100%. Vaya. ¿Y qué habéis hecho en ese momento? Pues nada, salimos en la primera desviación que encontramos y esperamos a ver si veíamos algún comunicado del club o de la liga, o por si seguíamos el camino o dábamos la vuelta, ¿sabes? ¿A qué hora habéis salido? Pues salimos a las 5:30 de Oviedo. A las 5:30. ¿Y a qué hora teníais previsto llegar? Sobre las 11 menos algo, más o menos. Estábamos a las 10 de la mañana, 10 y 10. ¿Cuántos ibais? Íbamos 4 en el coche, 4 amigos. 4, Dos peñas distintas. Pero me imagino que conocéis de un montón de aficionados que les ha pasado exactamente lo mismo que a vosotros, ¿no? Sí, bueno, tenemos amigos que venían, que habían viajado el viernes, gente que bajaba en tren, en el AVE, que se bajaron en León, pagar el AVE de vuelta otra vez en León, ¿sabes? Y bueno, bajaban en otros medios, en avión y demás, sí. Entiendo que vosotros teníais pensado ir y volver en el mismo día. Sí, nosotros sí, porque bueno, encajar el sábado, pues bueno, era un poco paliza, pero estamos acostumbrados ya a hacer estas cosas, y bueno, era un viaje, pues ganar, meternos en la pomada, ¿sabes? Bajábamos con un poco de ilusión, pero con estas cosas te la quitan. O sea, no sé, no. Cada día que pasa te dan menos ganas de ser con eso. Nacho, tengo varios amigos que son del Oviedo y decían, si es que nos tratan como si fuésemos el último de la fila, no nos tienen el respeto que nos tienen que tener, y encima, claro, nosotros nos íbamos a medir a un Rayo que tenía 2 bajas importantes y a ver qué pasa, ¿no? Hombre, es que es lo que os comentaba ahora mismo, que bajábamos en el coche, oye, pues no sé, la última, si ganamos, agarrarnos otra vez ahí a la lucha, y llegas a Madrid, lo que dices tú, ellos con 2 bajas no vienen en una buena dinámica, y te enteras de estas cosas 3 horas antes del partido y dices tú, aquí algo pasa. Mira, me recuerda. Sí, digo que me recuerda a Guaita que le pasó lo mismo, ¿no? Ya contra el Valencia. Sí, correcto. Pero bueno, en Valencia fue por bueno, había lluvias y con el tema de lo que había pasado unos meses atrás, bueno, es entendible. Es entendible. Claro, sí, quiero decir, las condiciones climatológicas es algo ajeno al control de nadie, evidentemente. Lo que no se entiende, perdona, Yago, es cuándo se suspende el partido. Claro. Porque ese era un partido de lunes que se sabía, había alerta roja en Valencia el lunes y se podía haber suspendido el domingo. Pero se suspende el mismo lunes, con el Oviedo ya aquí, con aficionados carballones ya aquí en Valencia. ¿Qué es lo que ha pasado esta vez? Se suspende tarde el partido. Es que la Liga está suspendiendo tarde los partidos cuando hay partes meteorológicos y cuando hay situaciones que se saben con antelación. Sí. Y en este caso es que puedes evitarle el viaje a la gente, porque lo sabes con margen, aparte del equipo. Nacho, no sabemos la fecha, pero el día que se dispute, que tiene pinta de que va a ser entre semana, en algún momento lo van a encajar, ahí ya más complicado bajar, ¿no? Imposible. Nosotros, por ejemplo, nosotros 4 que trabajamos por semana de lunes a viernes, de lunes a sábado, bueno, depende, horarios, turnos, es inviable y coste que tiene un viaje de estos. Pues nada, Nacho, mucho ánimo y que no os volváis a ver en ninguna de estas, que creo que con 2 esta temporada es suficiente. Un abrazo fuerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Martín, hay mosqueo, ¿eh? Hay mosqueo entre los aficionados, en el club, hay mosqueo generalizado, vamos. Bueno, el Oviedo está muy cabreado en general porque además sienten que se puede sentar un precedente, ¿no? El Oviedo me decía, bueno, es que yo puedo llegar a un momento dado a un partido en el que vaya justo de jugadores importantes y, bueno, pues a lo mejor está mal, ¿no? A falta de un día para el partido. ¿Y qué me van a decir? Que no se puede suspender ahora. Entonces el Oviedo está un poco mosqueado por eso, ¿no? Por el precedente que se sentaba y también porque entienden que están siendo perjudicados por la Liga, también con los horarios. Es el equipo que más juega a las 2:00 de la tarde. Son varias ya de las que se queja el Oviedo y esto ha sido un poquito la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una directiva del Oviedo, que es verdad que en lo deportivo pues no le está saliendo la temporada, pero bueno, también pues termina quejándose de estas actuaciones que en el fondo pues tienen su razón también. Gracias, Martín. Abrazo. Un abrazo. Palacio, ni idea de cuándo se va a disputar de momento el partido, ¿no? A mí me han dicho que la semana que viene se sabría, pero esta semana no va a ser. Veremos si es las semanas en las que hay playoff de Champions, en las que podría adecuarse el partido, pero todavía nada de nada. Gracias, Palacio. Un abrazo. Un abrazo, chao. Pues chicos, así está el panorama, ¿eh? Esto también es imagen de la Liga Española que se traslada al resto del mundo, ¿eh? Es difícil de comprender toda la película. Llegan tarde a plantar el césped. Anoche a esta misma hora ya se decía que era muy difícil que el partido se pudiera disputar. Encima imprevisión. Pero es que además me ha parecido escucharle a Palacio que el propio presidente hoy con el pollo montado no comparece. Nada, cero. O tienes algún asunto personal que desconozco. Igual estoy metiendo la pata y ha tenido algún aspecto que no... Pero realmente hoy, con todo lo que hay, no presentarte, no comparecer, realmente son cosas insólitas. Veremos cuándo se disputa el partido. Me da a mí que no va a ser la última que tiene que ver en este aspecto con el Rayo Vallecano, porque cada vez que van pasando cosas es peor que la anterior. En fin. Gracias, Jordi, Pulido, Guaita, Tala, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Pues lo dicho, no solo ha sido aplazado el partido del Rayo Vallecano por circunstancias diferentes, en este caso por circunstancias meteorológicas, han sido aplazados también dos partidos, uno en primera división, el Sevilla-Girona, y otro en segunda, el Cádiz-Almería. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Había alerta, bueno, llevamos varios días con alerta tanto en Andalucía como en Extremadura y evidentemente lo primero la seguridad. A priori aplazados estos dos partidos para mañana. Sí, realmente como tú lo has comentado, ha primado la seguridad prepartido, porque las previsiones meteorológicas a la hora del encuentro no eran tan serias, tan de alerta naranja que ha habido en algún momento, como ha ocurrido en el rato después, ¿no? Pues ha sido tremenda la mañana en Sevilla, también en Cádiz, la borrasca Marta, peligro de desborde, incluso en algún momento se ha barajado de la zona del Guadalquivir en la parte de entrada a Sevilla, viento fortísimo, en Cádiz fenómenos costeros, y al final la prevención de no tener que provocar que la gente vaya al campo desde la provincia ha sido lo que al final ha marcado, con una liga de fútbol profesional que se mantenía casi inflexible a la suspensión de los partidos. No quería Tebas, y al final ha tenido que ser la Junta de Andalucía también, con los informes policiales que hay de la subdelegación del gobierno y la aportación también de esa petición por parte del ayuntamiento, la que haya provocado y forzado la suspensión de los dos partidos para evitar riesgos mayores, que se jugarán mañana a las 4:15. Sí, hablamos con el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué momento se toma la decisión de aplazar estos dos partidos? Bueno, hace unos días la Policía Nacional ya transmite que estamos en Andalucía, y en concreto, en lo que a mí me corresponde, en la provincia de Sevilla, se traslada al promotor, que es la Liga, obviamente, a través de los canales pertinentes, que estamos en nivel operativo 2 del plan de emergencia y que se tenga en cuenta a efecto de la celebración o no de los encuentros. Nosotros, bueno, a lo largo del día entendemos que una vez hecha esa comunicación de la Policía Nacional, entendemos que la competencia para decidir si se suspende o no un partido de fútbol, pues corresponde al promotor, que es la Liga, o bien a quien dirige las emergencias cuando estamos en ese nivel 2 operativo, que es a la Junta de Andalucía. Conocíamos la voluntad de la Junta de Andalucía de que este partido no se celebrara, porque estábamos en alerta, bueno, lo ha explicado perfectamente Santi. Pero a lo largo de la mañana, más bien a lo largo del mediodía, empezamos a recibir información de que el partido se puede celebrar, y sobre todo, bueno, nosotros manteníamos un poco al margen porque no teníamos la competencia en la toma de decisiones. Pero sí llega un momento que se nos transmite de alguna manera que la Liga plantea que o bien hay nivel rojo, o sobre todo, que es la parte que a nosotros nos influía, que la subdelegación del gobierno era la única que podía suspender. Bueno, nosotros hemos tratado de explicar que esto no era así, porque esta es una suspensión por emergencia,
Pero en cualquier caso estábamos hablando de desplazamientos de miles de personas y si realmente el problema era instarlo, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es trasladarle a la Junta de Andalucía e informarle a la Liga que por nuestra parte entendíamos que no procedía la celebración del partido y que a quienes le correspondía tomar la decisión, si querían tener en cuenta nuestra postura, pues nosotros la dejábamos recogida. Y así ha sido. Para que os hagáis una idea, Santi lo conoce, a las horas previas y durante el partido, y a estas alturas de la noche todavía, en Sevilla tenemos alrededor de 30 carreteras que están cortadas. El servicio ferroviario está suspendido. Quiero decir, estábamos en una situación con fuertes vientos, con tormentas, con lluvia. Estamos hablando de que en la integridad de las personas entendíamos que iba por delante. Quienes le correspondía tomar la decisión, pues finalmente la han tomado y creo que ha sido lo más acertado. Estamos hablando con el subdelegado del Gobierno en Sevilla. Vamos a hablar más en concreto del caso del Sevilla, lógicamente, pero es una situación muy similar a lo que se ha producido en Cádiz. Lo digo por explicar un poco la situación que se han producido en las dos ciudades que están sufriendo ahora mismo esta borrasca Marta. Yo creo, subdelegado, que visto lo visto, la decisión es la correcta. Bueno, nosotros lo entendemos así, lo hemos trasladado y bueno, creo que ha sido útil esa aportación que hemos hecho. A partir de ahí, pues creo que sí es importante que a futuro, entre todos, pongamos un poco las bases y nos pongamos todos de acuerdo de cuáles son las circunstancias y cómo son los protocolos para tomar este tipo de decisiones. Porque, por desgracia, bueno, pues los efectos del cambio climático y las situaciones como esta las vamos a repetir. Yo insisto y quiero dejar claro, cuando estamos en una situación de emergencia, en este nivel en el que estamos, la Junta de Andalucía le correspondía a la dirección y tenía voluntad de suspenderla. Finalmente, pues ha hecho esa resolución y se ha suspendido el partido, que a lo mejor podíamos habernos ahorrado algo de tiempo, a ver esa incertidumbre que me consta que muchos seguidores han tenido, pero bueno, pues al final se han dado así los hechos y es verdad que estamos viviendo todos una jornada bastante complicada y al final pues lo importante era salvaguardar la integridad de los aficionados. Lo ideal habría sido avisarlo ayer antes de que se hubiesen desplazado los aficionados, eso está claro, pero una vez llegado a este punto, creo que aunque lo ideal hubiese sido unas horas antes, el haberlo hecho creo que ha sido básico para no tener ningún tipo de problema, porque, señor Toscano, si se hubiese disputado este partido como quería la Liga, ahora mismo estaríamos hablando de muchos aficionados que estarían en problemas para salir de la ciudad. Claro, no solo para salir, sino probablemente también hubieran tenido problemas para llegar. Y, a ver, yo creo que esto hay que dimensionarlo todo. Aquí llevamos, por desgracia, algunos días ya, algunas jornadas con una especial atención a los medios de transporte, pero también a los riberas y los cauces de los ríos, que en muchos casos están sobrepasando el nivel que tienen. Hablamos de que se están teniendo ahí desalojados ahora mismo. Hay personas que no pueden estar en sus domicilios en muchos pueblos de la provincia de Sevilla. Y en este sentido, pues al final lo que estamos hablando es de un evento deportivo al que hay que darle su importancia, pero las autoridades llevamos días pidiendo que no se hagan desplazamientos innecesarios. Y en este sentido, pues entendemos que esto podía entrar en ese rango de un desplazamiento que no era absolutamente necesario. Antes de dejarle a Santi, tengo dos preguntas rápidas, pero la primera es, ¿han hablado con los clubes? ¿Qué les han dicho? Bueno, yo he hablado con el club local, con el Sevilla, sí hemos hablado a lo largo de la jornada y bueno, nos mostraba que ellos entendían también que también su prioridad era salvaguardar la integridad de sus aficionados. Con el club visitante no he tenido la oportunidad de hablar. Vale, y la otra, ¿hay posibilidad de que mañana no se dispute el partido? Lo digo, está programado a las 4:15, los dos, pero bueno, hablando del Sevilla, ¿hay alguna posibilidad de que no se dispute? Bueno, yo eso te diría que no me corresponde a mí responderte, ¿no? No es porque no quiera, sino porque te vuelvo a insistir que la competencia aquí le corresponde en este momento a la Junta de Andalucía. Sí es verdad que el pronóstico meteorológico mejora, pero hay que ver también cómo se comporta la noche a efectos de toda esa afluencia de agua que nos está llegando. El río Guadalquivir está próximo a alcanzar su pico de caudal entre esta noche y mañana. Bueno, pues todas esas variables habrá que tenerla en cuenta. Sí es verdad que desde el punto de vista meteorológico mañana es un día que será mucho más favorable que el día de hoy y supongo que esto también influirá en la toma de decisión y también en la recuperación de algunas de esas vías de transporte que ahora mismo no se pueden utilizar de muchas carreteras. Santi, no sé si me dejo algo. Sí, básicamente la cuestión era hacia eso, de aquí a mañana, teniendo en cuenta que mañana hay una pequeña tregua, que no quiere decir que no llueva, pero don Francisco, la posibilidad de que tantas carreteras cerradas sigan siendo un problema
para salir y entrar de la ciudad, limita mucho la posibilidad incluso de presencia del público en el Sánchez Pizjuán, pero claro, los días que vienen sigue dando bastante lluvia, aunque mañana hay una pequeña tregua, pero el Guadalquivir y todo su zona de influencia da miedo verlo, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo vengo hace un rato, he estado en la propia ribera del Guadalquivir comprobando in situ cómo se desarrollaba y yo al menos no recuerdo este volumen, iba a decir de hace años, no, en toda mi vida. Evidentemente, por eso digo, hay que esperar a ver cómo evoluciona la noche, cómo se desenvuelven las primeras horas del día. Ya digo, la tregua meteorológica es importante y a partir de ahí pues entiendo que de nuevo, en este caso, la Junta de Andalucía como competente pues valorará todos los elementos implicados. Pero es verdad, insisto, que desde el punto de vista meteorológico mañana mejora notablemente el tiempo y vamos a ver las carreteras y demás. La mayoría de los cortes que hay en Sevilla son por inundación, no por desprendimiento. Entonces, bueno, si retrocede el agua, pues mejora la posibilidad de tránsito en esas carreteras que ahora están cortadas. Evidentemente se ha demostrado que la decisión que se ha tomado era la correcta, que la situación ahora mismo no hay que arriesgar, y menos por un partido de fútbol, las cosas como son. Y mañana, si el tiempo mejora, si hay esa ventana y se puede disputar el partido, que se celebre con total normalidad. Y como solemos decir en estos casos, hay que evitar desplazamientos innecesarios y hacer caso a todas las recomendaciones que los hagan las autoridades, para luego no tener que lamentar ninguna desgracia. Francisco Toscano, mil gracias, como siempre, un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Santi, pues hay que esperar a mañana, aunque tiene pinta que si va dentro de lo normal, el partido se va a disputar, tanto el de Sevilla como el de Cádiz. Que por cierto me llama una cosa la atención en el caso del partido de Sevilla, porque hablando todo el día con la gente de comunicación del club y con personas vinculadas a Sevilla, me decían que el problema no era el césped, que el césped aguantaba todo lo que estaba cayendo, que el problema era todo lo que está alrededor de Sánchez Pizjuán, carretera y esta cosa. Así que mañana, en principio, partido con normalidad. Gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana. Carrusel Deportivo. Cadena SER. La verdad es que la sintonía es una pasada, ¿eh? Mañana se disputa la Super Bowl. A esta hora tendremos en marcha la final porque empieza a las 12:30 hora española entre los Patriots y los Seahawks. Tenemos al equipo de enviados especiales de la SER en San Francisco, donde se disputa esta final. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Iker Sagasti, ¿qué tal? Buenas noches. Cómo me gusta esta musiquita, Yago. Estamos en Sausalito comiendo y mola mucho escucharla. ¿Qué hora tenéis ahora mismo? Pues las 4:20. Hemos estado en el Golden Gate y nos hemos venido a la zona pijita, la zona bien, la zona delicadita, la zona que os pega. Al Donosti de San Francisco, a Hondarribia de San Francisco. Y tenemos aquí a Ricard Arias, a Luis Jones, a José Antonio poniéndose ciegos, y aquí Iker y yo al pie del cañón. Te digo una cosa, es una gran ruta Hondarribia, San Juan de Luz y acabar en Biarritz, esa zona, y acabar allí, hacer noche en Biarritz. Yo creo que eso es difícilmente superable, pero la zona de San Francisco bien, ¿no? Donde esté Hondarribia, que se quite Sausalito, pero que no me oigan por aquí. Bueno, todo preparado. Comentábamos ayer que los favoritos en principio son los Seahawks, ¿no? Son los favoritos. Ha sido el mejor equipo de la temporada, Yago. Eso es así. Y han jugado unos playoffs imponentes. Si había alguna duda era su quarterback y las ha borrado todas. Así que llegan a San Francisco, que es como si, como si el Athletic Club jugara una final de la Copa Europa en Anoeta, ¿vale? Seattle es el gran rival de los 49ers, que es donde se juega en el campo de los 49ers, y llegan como grandes favoritos sin ninguna duda. Hay un montón de datos ahora curiosos de estos que nos gustan contar a nosotros. Mira, Yago, ¿me dejas que te diga una de esas? Claro. Si te apetece ir al partido, ¿tienes 10.000 eurillos ahí sueltos a mano? Sí, pero para eso no, ya te lo digo yo. Vaya por Dios, pues esa es la más barata. ¿Te acuerdas que ayer nos preguntaste cuántos periodistas había acreditados? Sí. Te voy a dar una cifra, porque me mira esta mañana una cosa. ¿Cuántos periodistas trabajan o cómo de grande es el equipo de la NBC, solo de la NBC, que es la que retransmite esta Super Bowl? 700 personas trabajando solo para la cadena que retransmite oficialmente la Super Bowl. 12 unidades móviles alrededor del estadio tiene la NBC. A partir de ahí nos tienes que sumar a todos los demás. Una pregunta que os hago. ¿Creéis que es el evento de una sola jornada más potente, deportivo, y más seguido en el mundo? Vamos a ver si opinamos lo mismo. Fíjate, dale, Iker. El evento de un día más importante Claro, del lo digo porque planeta. dices, no, el Mundial de Fútbol. Sí, pero el Mundial de Fútbol, bueno, podríamos ir a la final del Mundial de Fútbol, ¿vale? Pero es que no es solo eso, pero digo, el evento
de un día. Bueno, lo podríamos comparar con la final del Mundial de Fútbol, correcto. O la final de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos. Pero eso ya forma parte de un evento más grande, ¿vale? Claro. Yo creo que de un día, o sea, que lleve nombre, como la Super Bowl no hay nada. Y luego, Yago, no es solo eso. La final del Mundial o la final de la Champions son vistas por más millones de personas porque el fútbol, el nuestro, es un deporte más global. Pero como evento cultural / deportivo, no hay algo igual. Y esta mañana yo leía en redes sociales a alguien, supongo que un poco ofendido, lo digo sin faltar, que decía, pero ¿por qué los periodistas españoles o en España en los medios están tan atentos al fútbol americano y no a las finales de la NBA cuando hay muchos más españoles en la NBA o cuando el de baloncesto es un deporte más seguido? Pues precisamente por eso, porque la Super Bowl tiene un rango de espectáculo global que las finales de la NBA, lo siento y te lo dicen dos locos del baloncesto como somos Iker y yo, no alcanza. Aquí llega alguien por aquí detrás del que se ha hablado mucho y te lo voy a pasar, un tal José Antonio Ponsetti. Hombre, Ponsetti. ¿Qué pasa, Iago? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal el ambiente por allí, por San Francisco? Bien. La verdad es que… Ay, espera, que se me ha caído el auricular. Bien, el ambiente… francamente espectacular, sobre todo, y bonito, porque hemos estado ahora en toda la zona por la que se están moviendo muchos de los aficionados que van a estar en el partido, y la gran mayoría latinos. Hemos hablado con gente de México, centroamericanos, un montón, por cierto. Mira, os voy a dar datos de esos que nos gustan. En la edición pasada los estadounidenses consumieron alrededor de 1.400 millones de alitas de pollo. Es mala época para ser pollo en Estados Unidos. El aguacate es otro de los alimentos imprescindibles, unas 130 millones de kilos solo para la Super Bowl. Y luego ha habido un tipo que ha metido $2.000 a que Bad Bunny empezará el show de la Super Bowl con Perro Negro. Si acierta, ganaría 200.000. Yo soy Bad Bunny, solo por eso que gane este tío 200.000, empiezo con Perro Negro. Pero, insisto, lo comentamos ayer, pero al margen de lo meramente deportivo y de la final o del partido en sí, la actuación de Bad Bunny es de lo que más gente está pendiente. ¿Sabes qué pasa? Que con que se ha convertido no solo en una actuación musical más en el descanso de la Super Bowl, sino tiene todo este halo de reivindicación, de saber con quién va a aparecer, porque esa apuesta es una de las muchísimas que hay. Yago, hay mucha gente que cree que puede aparecer con otros artistas latinos, incluso que a lo mejor sorprenda. Lo comentábamos con Javi, que es mi copiloto y yo voy de piloto hoy, y lo comentábamos que a lo mejor mete a alguien de aquí, de Estados Unidos, y les deja a todos boquiabiertos, que también puede ser. Entonces, es una incógnita que no resolveremos hasta mañana, pasada las 2 de la madrugada aproximadamente, que es cuando llegará ese descanso, y a ver qué pasa, Javi. Entre la potencia de Bad Bunny, esencialmente en el mundo latino y también en nuestro país, y que Seahawks y Patriots son dos de los equipos con una legión mayor de fans en España, yo creo que mañana la audiencia de la SER puede ser una cosa descomunal. Sí. Bueno, sí. Nos queda un minutito. Vamos a ver también quién está sentado en la mesa en Madrid, que esa es otra de las incógnitas. A ver quién se atreve. A ver quién se atreve a estar ahí sentado. A ver, yo lo voy a ver desde mi casa, eso seguro. Así que yo voy a estar. Lo vas a disfrutar. Nos pones en YouTube a las 11:30. Pero vamos, no me lo pierdo por YouTube, fundamentalmente por YouTube. Hazme caso, no te lo pierdas. Compañeros, sois los mejores, disfrutadlo, lo escucharemos. Un beso, Yago. Un abrazo. Chao. Nos escuchamos mañana a las 11:30, amigo. Lo mejor del día. Hola Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Yago, ¿qué tal? ¿Con qué cerramos el día de hoy? Pues te traigo con un partido de Segunda Federación. Es el Atlético Astorga contra el Bergantiños, y no te lo traigo por el buen fútbol, que también lo ha habido, sino por las condiciones en las que se ha jugado. Nieve, barro, o sea, un auténtico fútbol de estos de los antiguos, de los que nos gusta. Ha sido imposible jugarlo, pero lo han jugado. Bien, para que luego se quejen de otros campos, ¿eh? Pues aquí, difícil, pero lo han hecho. Nosotros nos vamos. Mañana ya sabéis que tenemos la jornada de Liga en Primera División y que a partir de las 12:30, versión corta del Canalla, tendremos la Super Bowl entre los Seahawks y los Patriots. Así que no os lo perdáis, que os lo contamos en la antena de la SER. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.